¿Qué tan seguido escuchas que alguien pone los intereses de la otra persona antes que los suyos? Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Rodrigo López, me puedes decir Rolo, y el día de hoy tuve el privilegio de entrevistar a Luis Pérez, o como en redes sociales se llama, Luis Patrimonial. El día de hoy platicamos de toda su historia, de cómo ha luchado tanto para estar donde está, cómo ha peleado constantemente con el conflicto de interés de sus propios beneficios o de sus clientes. Platicamos de su historia, de lo difícil que fue para él no irse a estudiar fuera, pero cómo en retrospectiva hizo todo el sentido. Platicamos de sus primeros trabajos, de irse a vivir a la Ciudad de México a trabajar, a aprender, a nutrirse y cómo los soft skills han hecho todo para lograr su éxito, para ponerlo donde está. Porque definitivamente, el conocimiento solo te puede llegar hasta cierto nivel. Hay demasiadas cosas extra, como las relaciones interpersonales, el trabajo, la experiencia y muchas más que te pueden llevar al siguiente nivel. El día de hoy platicamos también de, por supuesto, Luis Patrimonial, un asesor independiente financiero de personas, no de negocios, o por lo menos por el momento, de cómo es la venta de seguros, lo difícil que es, y eso muchas veces te lleva a un conflicto de interés brutal entre lo que le conviene a tu cliente y lo que te conviene a ti como vendedor. Estoy muy orgulloso de tener a Luis porque es una magnífica persona, de verdad se los digo, y lo demuestra en la plática. Es una plática de muchísimo valor, aprendí mucho que no sabía y que creo que todos deberíamos de saber, porque al final todos tenemos seguros de auto, todos invertimos dinero. Sin embargo, no hay tanta información de finanzas personales al público. Platicamos, por supuesto, su programa de radio, lo cual es increíble. Aprendí demasiado de un negocio tan tradicional. Y creo que sumando todo esto, da un negocio muy completo, muy integral, del cual se le puede contratar. Te invito a que te suscribas, a que le des like, porque esto nos ayuda muchísimo a este proyecto y a poder llegar a muchas mayores personas. Así que muchísimas gracias, te agradezco mucho tu tiempo y sin más preámbulos, directo al podcast. Luis, bienvenido a Sin Manual. Muchas gracias, Rodrigo, un gusto estar aquí. Un gusto tenerte. Como te dije hace un rato, bienvenido. Es un espacio donde quiero que platiques, cuentes tu historia, cuentes lo que haces, cómo has llegado aquí y obviamente vamos a ir tocando varios temas de todo este proceso. Sin manual, ese es el objetivo de poder platicar sin filtros y como lo dice el nombre, sin manual. Así que, ¿cómo estás? Feliz, encantado de estar aquí. Me encanta el estar en el micrófono. Yo soy feliz estando en el micrófono, en la radio, en la televisión, en podcast, donde me inviten, encantado. Pues vamos a empezar con eso si quieres. Platícame de tu programa de radio. Claro, tengo hace ya 2 años y medio, más de 2 años y medio, wow, 3 años cumplimos en enero. ¿Neta ya? 3 años cumplimos de La Puerta al Dinero, un programa de finanzas personales que nace de... Pues yo iba de invitado a un programa de radio a hablar de finanzas personales, a un noticiero, cada lunes. Y tenía un espacio de 10 minutos, una cápsula, digamos, de finanzas personales. Y de ahí veo que hay mucho interés, que la gente siempre mandaba comentarios. Y a una ex profesora mía de la universidad, que hoy en día es la encargada de finanzas del Ayuntamiento de Mérida, le digo, oye Marisol, ¿por qué no hacemos un programa de finanzas personales? Porque ella tenía un segmento también en un noticiero, en otra estación de radio, y le dije, oye, ya los dos lo hacemos, hay el interés, ¿por qué no de plano hacemos un programa dedicado específicamente a las finanzas personales? Latió, los dos planteamos en las estaciones en las que estábamos la idea, a las 2 estaciones les gustó la idea, y al final pues me acabé yendo a CIPSE, que era donde ella estaba, y bueno, llevamos 3 años en enero. Y lo sigues teniendo, ¿no? O sea, es semana con semana. Sí, todas las semanas. Los miércoles, ¿no? Los martes. Los martes. De 5 a 6 de la tarde en Amor 100.1, justo antes de la hora de Luis Miguel estamos nosotros. Hora casi pico, ¿no? Sí, es buena hora, ¿no? La verdad es buena hora. Antes estábamos de 5 y media a 6 y media en Kiss FM. Yo creo que hace como año y medio o 2 años nos mudamos a Amor 100.1. Y la verdad es que ha habido muy buena respuesta. Creo que es un ejercicio muy padre. O sea, al final la gente te das cuenta de que lo valora porque hay muchos comentarios de gracias por el programa, siempre los escuchamos, siempre sacan temas interesantes
Y sí es un tema del cual pues no aprendemos en ningún lado, digamos, si no lo buscamos activamente, porque Claro. en la escuela nadie nos enseña de finanzas personales, de seguros, de inversiones. Ya te contaré, de hecho, un casi horrorzazo que yo cometo en mis propios seguros antes de yo entrar al mundo de los seguros, pero es eso, o sea, realmente hay tantas cosas que creo que deberíamos de aprender en la escuela, que son básicas de ser adultos. Sí, ¿no? coincido. No, Sí, sí. algo como conocer los básicos de una póliza de auto, de una póliza de gastos médicos, de una póliza de hogar, al menos esos 3 diría que es básico, ¿no? Conocer qué regímenes fiscales hay, en cuál te conviene darte de alta dependiendo a qué te vas a dedicar, por qué te puede convenir más uno que otro, si ser persona física, si ser persona moral, por qué uno es conveniente más que otro dependiendo a qué te dedicas. Y todo eso va sirviéndote o te pudiera servir para que más adelante pues tus emprendimientos fueran más exitosos o pudieras sacar mejor provecho de los beneficios fiscales que existan en ese momento. Claro, hablando de beneficios fiscales, en un rato vamos a hablar ese tema de lo que va a haber en 2026, si no me equivoco, ¿no? Sí, hay varios puntos importantes ahí respecto al panorama fiscal en 2026 y bueno, la mayoría no son muy positivos, ¿no? Pero bueno, antes de arrancar, quiero empezar antes de entrar en tema, en materia, me gustaría platicar un poquito más de ti. ¿Quién es Luis? ¿Cómo empezó? ¿Cuántos años tiene? Y la pregunta del millón es ¿cómo te mantienes que pareces tan joven? Eres tragaños. ¿Cuál es el hack? No, eso dirá que tiene que ser genética y a lo mejor ahorita me veo joven, pero mi piel es bastante mala, yo voy a ser de los súper arrugados, pero no hay ningún problema al respecto, así que no sé, siempre me he visto más chavito de toda la vida, me costaba trabajo entrar al antro y me seguían pidiendo el INE y no me creían que fuera mi INE, o sea, entonces desde chiquito me vi más chico y bueno, hasta el día de hoy se mantiene ese el caso. Pero no puedo atribuirlo a algún factor específico que no sea la genética. Por lo menos en tema de salud sí, sé que eres una persona con muchos hábitos también. Preparándonos para esto, vi un dato muy particular que dices que quieres comer 1.6 gramos de proteína por cada kilo de tu peso natural. Platícame de eso. Sí, yo soy bastante obsesivo, ¿no? O sea, cuando un tema me gusta, me clavo mucho en ese tema. Pasó con el tema de las finanzas y de una pasión o una obsesión se volvió una profesión. Y pasó ahora con el tema de la salud. Sí, diría la salud, ¿no? Porque no lo clasifico como algo fitness per se. Y empecé a meterme en todo el tema de la alimentación, a escuchar distintos podcasts de distintos autores, ¿no? El doctor Peter Attia, el doctor Sebastián La Rosa, la diosa de la glucosa, etcétera, ¿no? Y todo nace inicialmente con un objetivo más, digamos, vanidoso, por así decirlo, de llegar a un porcentaje de grasa corporal específico. Y en el camino, tratando de llegar a ese porcentaje de grasa corporal, pero de una manera saludable, ¿no? O sea, no tomando ninguna de estas cosas. Nada, absolutamente del famoso rebote y demás, ¿no? Nada, o sea, con pura alimentación y ejercicio, llegar al porcentaje de grasa corporal que yo quería tener, pues me meto en un camino de descubrimiento de temas de salud que al final hacen que yo pues abra los ojos a cómo realmente haciendo pequeños cambios en tu alimentación, haciendo pequeños cambios en tus rutinas, puedes optimizar tu salud sin que realmente tengas que hacer sacrificios. O sea, yo disfruto muchísimo todo lo que yo como. Y lo que yo como considero, de acuerdo a lo que he leído y lo que he escuchado, que es muy saludable. O sea, para darte un ejemplo, siguiendo uno de los hacks de la diosa de la glucosa, si alguien no ha leído el libro de la revolución de la glucosa, me parece buenísimo libro. Y uno de los hacks que ella menciona es que tu desayuno, ella dice que sea savory, a savory breakfast, ¿no? Savory breakfast. Savory, o sea, un desayuno muy sabroso, pero con savory hace hincapié en que no tenga nada dulce, ¿no? Entonces, en ese savory breakfast lo que yo desayuno es 3 huevos revueltos con alguna verdura, ¿no? Puede ser cebolla, tomate, espinaca y queso, ¿no? Entonces, y además de eso, un cuarto de aguacate, pero no le meto nada de harinas a mi desayuno.
Y disfruto muchísimo mi huevo porque tiene mucho sabor. Claro. Porque pues, lo cocino con mantequilla. O sea, no tengo un tema de que, oye, que la grasa no me preocupa en lo absoluto. Adicional a eso, no como nada, digamos, de postre en el desayuno. O sea, nada dulce en el desayuno. ¿Con dulce qué te refieres? ¿Te refieres a nada que tenga sabor azúcar? dulce. Nada que tenga sabor dulce. Sabor Ni dulce. siquiera edulcorantes. Nada, ok. De ningún tipo. De ningún tipo. Nada dulce en el desayuno. ¿Y cuál es cuál es la lógica? ¿Cuál es no sé, la filosofía de esto? Cualquier cosa que tenga azúcar, sea fructosa, sea glucosa, cualquier edulcorante natural, va a generar un pico de glucosa. Correcto. ¿no? Okay. Cualquier cosa que tenga harinas refinadas, como pues el almidón, o sea, la papa, la pasta, el plátano, incluso las frutas, te van a generar picos de glucosa muy altos. Y digo, sería meternos en cosas muy técnicas, pero en pero está muy bien. Lo que dicen muchos de los que hoy en día te hablan de cuidar tus picos de glucosa es que mientras más picos de glucosa tienes en tu vida, más envejeces. Ok. Y mientras más picos de glucosa tienes en tu vida, más estás exponiéndote al riesgo, por ejemplo, del Alzheimer, al riesgo de generar tejido adiposo, o sea, grasa, de acumular grasa en tu cuerpo. O sea, toda la vida lo que nos dijeron es, hay que evitar las grasas para ser saludables, pero en realidad la grasa es indispensable para tu funcionamiento, o sea, para el funcionamiento de tus hormonas. Y realmente lo que la mayoría de la gente está consumiendo, que le está haciendo producir grasa en el cuerpo, que le está haciendo acumular grasa en el cuerpo, en realidad son carbohidratos. No son ni grasas ni proteínas, ¿no? Entonces, digo, recomiendo mucho ese libro, recomiendo mucho al doctor Peter Attia, recomiendo mucho al doctor Sebastián La Rosa, porque especialmente al doctor Sebastián La Rosa, porque lo explican de una manera súper sencilla, que tiene todo el sentido del mundo y que te hace ver que puedes comer sano y delicioso y que eso te va a cambiar de una manera importante los resultados que ves en tu día a día, ¿no? O sea, por ejemplo, en el periodo de tiempo en el que eliminé por completo harinas de mi vida, ningún tipo de harinas, no tortillas, no pastas, no panes, cerveza. Eliminé almidones, eliminé cerveza, eliminé plátano, eliminé papa, nada de eso. No tuve ningún día mal del puerco. O sea, no tienes esos subidones y bajones en energía, que son precisamente consecuencia de esos picos de glucosa, según lo que he leído y escuchado. Y adicional a eso, o sea, el cambiar ese régimen alimenticio, sumado con dormir al menos 7 horas al día, sumado con hacer ejercicio todos los días, o sea, hago ejercicio de 5 a 7 veces por semana, de 40 minutos a 90 minutos, dependiendo si tengo partido de fútbol o no. Como el rato. Sí. Pues depende mucho de eso, cuando hago ejercicio, pero de 5 a 7 veces por semana. Y que ya es un número mucho más alto que el promedio. La verdad. Definitivamente, sí. O sea, es algo elevado, digamos, comparado con el promedio, definitivamente. ¿Y cómo distribuyes estos de 5 a 7? De lunes a viernes hago ejercicio con mi concuño, que más adelante podemos hablar de eso, porque tiene un tip muy particular de cómo logré esa disciplina. Sí. Y 2 veces por semana normalmente tengo partido de fútbol. Estamos en 2 ligas de fútbol, entonces normalmente tengo 2 partidos y normalmente juego de 70 a 90 minutos, ¿no? Pero sumando todo esto, yo de la luna de miel llego con alrededor de 13.6% de grasa corporal. Que no está nada mal tampoco. Que no está nada mal, definitivamente. Por eso te digo, inicia con un tema de vanidad. Inicia 100% con un tema de vanidad. No era un tema de salud. O sea, no estaba con un problema metabólico. Sí. Pero digo, por el tema de la obsesión, que te digo, que cuando algo me llama la atención, me clavo en eso, la doctora le digo, oye, ¿y ese 13%, como dónde quedo, digamos, en los escalones que existen? En el escalón de obeso y demás, de obesidad, de saludable, de atleta de alto rendimiento, ¿no? Y entonces digo, no, pues atletas de alto rendimiento normalmente tienen abajo de 10% de grasa corporal. Entonces escuché eso y dije, yo quiero tener 10% de grasa corporal, ¿no? Y entonces empecé a trabajar en mi alimentación orientada a ese objetivo en particular, ¿no? Y como lo quería hacer de una manera saludable, es que me meto en todo este viaje de la salud. Bueno, la última vez que fui a la nutróloga, para hacer el cuento corto, ya tenía 8.6% de grasa corporal. Wow. ¿No? O sea, pasé del 13.6 al 8.6% en un periodo de 5 meses. Y la idea es que, rapidísimo. Sí, bastante. Es que realmente un por ciento al mes. Rápido. Es realmente rápido.
si combinas ejercicio y una alimentación sana. Y para al menos en mi lograrlo, experiencia, creo que también la genética juega un papel importante. Hay personas que pueden tener, además del tema de la alimentación, pueden tener un tema hormonal, pueden tener un tema metabólico más complejo que va a requerir otro tipo de intervenciones. Definitivamente no todos los cuerpos son iguales, ni todas las personas procesan los alimentos de la misma manera o tienen ventajas o desventajas genéticas. Si pudieras resumir ¿qué sí hiciste en estos 5 meses para lograr bajar 5%? ¿Qué fue? Entre semana, o sea, digamos que creo que lo que más me ayuda es la constancia en el ejercicio, la constancia en el sueño y entre semana 0 harinas. O sea, de las que mencionaste, de ningún tipo. De ningún tipo. 0 harinas, 0 almidones entre semana. No, o sea, a ver, el tema del alcohol, que igual es un tema muy polémico, ¿cómo estás manejando ahorita? El tema del alcohol llevo 4 años y medio sin tomar, entonces realmente no era un factor en mi vida. Entonces, a ver, una de las primeras cosas que te dicen la mayoría de las personas que se dedican al tema de la salud o de nutrición, es lo primero que te recomiendan eliminar es las calorías líquidas. O sea, te dicen, elimina cerveza, elimina jugos, elimina refrescos, porque todas esas calorías líquidas realmente no tienen una aportación en cuanto al valor nutricional en tu vida, y lo único que están subiendo es tu ingesta calórica, que solo contar calorías es algo miope, no es lo recomendable, de acuerdo a lo que he escuchado y leído, pero influye mucho. O sea, si consumes más calorías de las que necesitas, pues vas a acumular grasa y vas a subir de peso de la manera en la que no querías, ¿no? Claro. Entonces, al quitar líquidos que tienen calorías, te estás dando una ayuda totototota, ¿no? Que muchas veces no consideramos esos líquidos, que si la limonada, que si la jamaica, que si la horchata, que si la cerveza, que si el trago, el vino, lo que sea, pues todo eso suma, ¿no? Y me podrán decir aburrido, pero hoy en día yo solo tomo agua mineral y agua mineral con limón, o sea, pero la verdad es que tampoco lo veo como un sacrificio. Digo, ahorita que estuve de viaje me tomé una Fanta limón en España y ¿Fanta limón? Muchísimo. ¿No? Pero, o sea, son ahí pequeños placeres que luego me doy. Claro. Pero ajá, ese es lo que yo resumiría el éxito del progreso que yo tuve. ¿Y hay alguna razón por la cual cortaste el alcohol? En particular, me lo han preguntado muchas veces, ¿no? Tengo un amigo que de hecho me decía, no te creo, ¿no? Me decía, algo tuvo que haber pasado, ¿tienes alguna historia? Generalmente hay un... Y por eso dejaste de tomar, claro. Decía. Pero como yo lo resumo, inicialmente fue sin querer, ¿no? Fue progresivo, fue... Como una especie de un mes no voy a tomar, 2 meses no voy a tomar y demás. Ni siquiera así, simplemente no tomaba porque yo vivía en México, venía a ver a mi novia, que hoy en día es mi esposa, a Mérida, y pues venía en el último vuelo del viernes, llegaba tardísimo, llegaba a su casa a verla 1 hora y media y me iba a dormir a mi casa, no tomaba el viernes. El sábado tampoco tomaba porque el domingo era el día que pues pasaba con la familia y demás, entonces estar crudo en el día en el que voy a convivir con mi familia pues no se me antojaba y me regresaba a México, y los fines de semana que me quedaba en México pues tampoco salía de antro porque tenía novia en Mérida, entonces pues tampoco, ya no estaban todas esas, digamos, financieramente tampoco hacía sentido. Bueno, por supuesto, tampoco hace sentido. Es un gran ahorro el no beber alcohol, ¿no? Porque además te ahorras también los choferes, o sea, por todos lados, los Ubers, lo que necesites en cuanto a lo que involucra el alcohol es un gasto fuerte, ¿no? Pero digamos que ese no fue el factor a considerar, ¿no? No fue eso. Primero fue esto que te digo, que fue sin querer. Llego a vivir de regreso a Mérida en junio del 2020 y por una situación de salud de mi suegra teníamos que cuidarnos mucho mi novia y yo, y pues no salíamos, ¿no? Y pues tampoco tomábamos ella y yo solos, entonces pues por lo menos fue otro año así. Y como que y de repente ya la vida empecé a reflexionar al respecto de quién soy cuando tomo y quién soy cuando no tomo, y la persona que yo era cuando tomaba, no siempre, pero en ocasiones, la persona que yo era cuando tomaba no reflejaba o no vivía en los estándares que yo me había fijado a mí mismo en sobriedad. ¿Me explico? O sea, correcto. La persona que yo digo ser o que yo aspiro a ser, cuando tomaba muchas veces me iba completamente fuera de eso. O sea, rompía con todo aquello que yo defendía y con todo aquello que yo consideraba lo correcto. O sea, hay bueno, quizás si no 1000, es una exageración decir 1000, pero hay muchas situaciones
muchas experiencias que viví en las que me comporté muy por debajo de lo que me gustaría haberme comportado. O sea, me avergüenza haberme comportado de esa manera. De no en el acuerdo. sentido de haber hecho el oso, Sí, por supuesto, sino de no haber es algo tratado drástico. de una manera poco digna a otras personas. Así De lo acuerdo. resumiría, ¿no? Ok. O sea, incluso me duele y cuando he tenido oportunidad he pedido perdón a algunas de esas personas. De, oye, es que la regué en esto contigo y te pido una disculpa. Y sabes ¿no? que siento que igual me identifico en ese tipo de cosas. Al final todos, o la gran mayoría de las personas, ya me corrigieron porque muchas veces digo todos y nadie, y nunca es ni todos ni nunca es nadie de lo mismo, ¿no? O sea, creo que sí, el alcohol hay veces que puede sacar no lo mejor de nosotros, aunque esté divertido y lo que tú quieras, pero no sabía eso de 4 años y medio, está cañón, está re bien. Entonces eso obviamente te ayuda financieramente, brutalmente, y físicamente también. No hay crudas, eliminas toda la parte de ansiedad y esos sentimientos y psicológicos que los que sí tomamos a veces la pasamos muy mal. Sí, es una chulada. El no tener crudas hace más de 4 años y medio es una verdadera belleza. ¿Qué es un soft skill y cuáles tienes, cuáles practicas? Que menciones que es como tu hack. Como yo lo resumiría, es las relaciones interpersonales, la manera en la que navegas las relaciones interpersonales en tu vida. Y yo no me había dado cuenta como tal del valor que tienen las soft skills hasta que estuve ya en el mercado laboral, ¿no? Toda la vida fui una persona, diría yo, extrovertida, ¿no? Fui asesor de FEF y me encantaba ser asesor de FEF y me encantaba dar temas y de hecho considero que ese rol como asesor de FEF en muchos sentidos forjó las habilidades o fue desarrollando las habilidades que me fueron sirviendo más adelante para la radio, para las redes sociales, para la parte de los seguros, etcétera, ¿no? Y me voy dando cuenta de cómo pues tengo una facilidad para desarrollar relaciones con otras personas, para tener buenas relaciones con otras personas. Claro. Y que es un diferenciador con respecto a lo que quizás tienen otras personas. Ya que voy con esto, cuando trabajaba en consultoría en London Consulting, en el equipo del proyecto en el que a mí me asignan en Ciudad de México, sin temor a equivocarme, te puedo decir que yo era el menos capacitado técnicamente. ¿Te refieres tal vez por tus estudios? Sí, por mis estudios, por mi preparación, por lo que me tocó para el rol que tenía que yo desempeñar en la consultoría, comparado con mis en el compañeros proyecto de equipo, en ese momento. Sí. Yo era, sin duda alguna, al que yo no contrataría. En términos de los conocimientos ¿A quién no quieres en el equipo? A mí. O sea, yo los elegiría a ellos. Y sin embargo, yo era el favorito, por así decirlo, de la empresa en la que estábamos dando consultoría. O sea, me llevaba muy bien con la gente con la que me relacionaba. Pedían que yo estuviera. Y mi gerente, a quien quería desarrollar para volver gerente, era a mí. O sea, mis propios compañeros de equipo me decían, es que tú eres la estrellita, te escogen a ti siempre. Y a la única cosa a la que se la puedo atribuir es a esas soft skills, a esa capacidad de relacionarte con las otras personas, de establecer un vínculo que hace que la otra persona te quiera a ti, contigo, consigo misma, de su lado, de su equipo, que confíen en ti, que te abran las puertas, que quieran trabajar contigo, ¿no? O sea, el director de la parte de daños, que era con el que yo más relación tenía, hasta el día de hoy me escriben, feliciten mi cumpleaños, y ni siquiera considero que mi desempeño fue magnífico. No, ni siquiera diría magnífico, o sea, ni siquiera diría importante. Hasta a veces digo, ¿habrá sido positivo lo que hicimos? O sea, sí me lo cuestiono, ¿no? ¿Por qué? Creo que siento que es muy difícil. La consultoría es muy complicada porque creo que el lado positivo de la consultoría son ojos externos que ayudan en la ceguera del taller a un negocio, ¿no? Correcto. Un negocio está clavado, tiene sus viseras y ha hecho todo de la misma manera durante toda su vida y se concentra en seguir generando el pan de cada día, ¿no? Por supuesto. Llega el consultor con ojos frescos, sin la ceguera del taller, sin quizás los objetivos, las presiones que tiene el CEO o la empresa como tal, porque llega con otros objetivos, ¿no? Y entonces al poderse centrar en esos otros objetivos puede identificar áreas de oportunidad, puede identificar debilidades, etc. Y en ese sentido creo que tiene mucho valor la consultoría, donde creo que puede tener el pie del que cojean en general las consultorías, es que
en el afán de probar que lo que cobran está justificado, pueden ser demasiado agresivos en lo que están buscando implementar, sin tener el conocimiento suficiente. Tal vez operativo y demás, ¿no? Con respecto a cómo funciona el negocio. Correcto. ¿No? O sea, donde nosotros estábamos dando consultoría era una aseguradora. De ahí conozco al mundo de los seguros. Y hoy en retrospectiva, tras más de 5 años en el tema de seguros, digo, chispas, creo que pudimos haber hecho las cosas diferente. ¿Me explico? Sí. No digo que sea culpa de esa consultora, creo que es un mal de todas las consultoras. O sea, estás contra reloj, tienes que lograr resultados y entonces... Y pues, cobras una lana, entonces... Entonces tienes que lograr resultados que se cuantifiquen en dinero. Sí. Entonces creo que, pues, puede a veces suceder que se dejen cosas por alto y que se opte por quizás los caminos que no son los idóneos para el negocio. Correcto, ¿no? Sí. Pero bueno, volviendo al tema de las soft skills, me llamó muchísimo la atención eso. Y luego, si nos vamos a la maestría, pues querían siempre que yo fuera el representante del equipo, ¿no? Y, oye, que Luis sea el representante del equipo. Que Luis dé el speech. Presentaba yo algo y conectaba con los interlocutores, ¿no? Tuvimos una exposición en una de las materias como trabajo final y llevaron a sinodales, ¿no? Que eran CFOs y directores de algunas empresas yucatecas. Y yo veía, al yo estar haciendo la presentación, a los sinodales conectando con lo que yo estaba diciendo. O sea, me doy cuenta... Asentamientos y demás. Sí. O sea, estando de acuerdo con lo que yo estoy presentando, con la manera en la que lo estoy presentando. Entonces, tú te vas dando cuenta de eso y lo vas comparando con las presentaciones de tus compañeros. Que nuevamente en la maestría me pasó algo similar que en la consultoría. La mayoría de los perfiles, yo decía, esos brothers tienen capacidades técnicas o conocimientos técnicos que me rebasan. Y si hiciéramos a lo mejor un test de IQ, probablemente también salen arriba que yo. Y sin embargo, la relación que yo tenía con los profesores era mejor. Y sin embargo, los sinodales con quienes lograban conectar mejor era conmigo. Y sin embargo, a quien ellos escogían para que los representara era a mí. ¿Me explico? Entonces... O sea, el propio grupo te refieres. El propio grupo, sí, por supuesto. Entonces... Está muy cañón el fake it till you make it, ¿no? Lo he vivido toda mi vida. Toda mi vida he sentido el síndrome del impostor. Síndrome del impostor, sí. Y bueno, creo que es algo común el síndrome del impostor. O sea, creo que la mayoría de las personas lo viven. Hace poco veía a alguien que decía que mientras más alto llegas a un puesto, más te das cuenta que la gente no sabe realmente lo que está haciendo y está improvisando en el camino, ¿no? Pero me voy dando cuenta porque vas viendo cómo, pues, todos tienen miedos, todos tienen inseguridades, todos les da temor regarla. Y en muchos sentidos, al ver en ti confianza, dicen, mejor que él sea, mejor que él lo haga. Ya te entiendo. O sea, claro. No era porque yo fuera quizás el más capaz, sino a lo mejor era el que yo proyectaba. Transmitías eso, claro. Capaz. Sí. Y entonces querían que yo pasara, ¿no? Sí. Y eso me ha sucedido a lo largo de mi vida, y entonces ahí donde dices, la única manera o la única cosa a la que se la puedo atribuir, porque claramente no es a lo técnico, es a los soft skills. ¿Y has identificado algún soft skill que tal vez lo traes porque hay muchas cosas que traemos desde chicos, así como la parte genética, y hay otras que se desarrollan? Dices, ok, debería platicar más. Por ejemplo, una de las razones por la que empecé este proyecto es menor, las mayores ya te las dije, es justo por eso. Yo he notado que le batalla un poquito la plática. No tanto el cotorreo, sino genuinamente como que desarrollar una conversación positiva, ¿no? Productiva y demás. Entonces estoy trabajando en eso. Pero, ¿identificaste alguna? A ver, me queda claro que una de las cosas que más me ha servido es que soy extrovertido. O sea, siempre he tenido esa facilidad de hablar con la gente sin mucha pena. No diría sin pena, porque siempre antes de una presentación en público siempre estoy nervioso, me puedo poner rojo al principio, puedo sudar, pero al final se me quita, ¿no? Correcto. O sea, y lo puedo hacer sin problema y lo disfruto además, ¿no? Sí, Entonces, claro. Por una parte es la extroversión y por otra parte sí creo que hay una base sólida en el sentido de que creo que como me encanta la lectura, como me encanta el conocer de nuevas cosas,
te puedo hablar de muchas cosas. Entonces, puedo hablar con distintas personas de distintos temas, sintiéndome cómodo al respecto y mostrando un genuino interés. Y creo que eso también ayuda, porque a la gente lo que más le gusta que le platiques es de sí mismos, y que les preguntes es de sí mismos. A la gente le gusta hablar de lo que están haciendo. O sea, hay un libro de Dale Carnegie que se llama Cómo hacer amigos e influir sobre las personas, que nos obligaron a leerlo en la universidad, y yo odiaba que me obligaran a leer cosas, ¿no? Me encanta leer, pero me choca que me obliguen a hacer algo. Y te puedo decir que todos los libros que me obligaron a leer en la universidad me encantaron. Y este fue uno de ellos. Cómo hacer amigos e influir sobre las personas. Creo que hasta el día de hoy sigue siendo vigente todas sus enseñanzas. Y una de las cosas que te dice precisamente es a la gente lo que más le gusta es el sonido de su propio nombre y que le hables de lo que ellos están haciendo, de su propia vida. A todos nos encanta hablar de nosotros mismos. Entonces, una de las maneras en las que vas aprendiendo y conectando con la gente es precisamente escuchando a las otras personas y preguntándoles sobre lo que ellos hacen, sobre por qué lo hacen y mostrando un interés en ello. Y eso va haciendo que se abran porque les encanta a todas las personas hablar de sí mismos. Y no es algo malo, simplemente al hablar de sí mismo estás hablando de tus intereses y pues por naturaleza tus intereses te interesan. Pues sí. ¿No? Entonces disfrutas hablar de ellos, ¿no? Claro, sí. Entonces creo además de que pues desarrollas un vocabulario un poquito más elevado, por supuesto puedes profundizar en esos mismos temas porque has leído o escuchado algo por el estilo. O sea, no es lo mismo tocar un tema desde la parte más alta pues del tema a poder desarrollar. Me imagino que más o menos igual va por allá. No, por supuesto. O sea, a ver, y todo ese vocabulario nace de el sí tener realmente una base en todos esos temas de los que estás hablando, ¿no? Claro. O sea, hay temas en los que pues no puedo hablar nada, ¿no? Porque simplemente no tengo conocimiento al respecto. Si tú me hablas de física cuántica, no tengo la más remota idea y no te voy a poder hacer preguntas interesantes. Quizás mi primera pregunta va a ser ¿qué es física cuántica? O sea, ¿cómo me lo explicas si no tengo absoluta idea de lo que me estás hablando, ¿no? Y a lo mejor y hay un genuino interés y a lo mejor y me parece demasiado elevado, no lo sé. Claro. ¿No? Pero sí, o sea, yo lo definiría como esas dos cosas en particular, la facilidad para hablar y la extroversión. Qué interesante. Por lo menos la segunda se puede trabajar también en el día a día. Me interesa mucho saber un comentario que dices, que es, ¿te hubiera encantado estudiar fuera de Mérida? Pero ya muchos años después dices que no. ¿Por qué? Es que es muy curioso cuando volteas hacia atrás, ves dónde estás hoy, volteas hacia atrás y te das cuenta de cómo todo se conectó para que hoy estés donde estás, ¿no? Y es en ese sentido en el que digo, no cambiaría mi decisión de haberme quedado a estudiar en Mérida, porque seguramente si hubiera estudiado en la Ciudad de México, si hubiera estudiado en Monterrey, mi camino hubiera sido distinto y por ende donde estaría hoy sería distinto. Hay un libro que creo que se llama The Midnight Library, que es una novela, pero que es muy simpático, muy interesante el concepto que exploran, que es precisamente, la trama es una mujer que está a punto de morir, está como que en un coma, y en ese, entre la vida y la muerte, puede brincar a sus distintas posibilidades de vida. ¿Qué hubiera pasado si me hubiera casado con este gallo? ¿Qué hubiera pasado si hubiera agarrado este trabajo? ¿Qué hubiera pasado si en vez de estudiar esto hubiera estudiado aquello otro? Y puede ir explorando todas esas posibilidades. Okay. Y ve cómo sus vidas hubieran sido distintas en cada una de esas opciones, ¿no? Y es que la realidad es una cosa muy pequeña puede alterar completamente el curso de tu vida. Y por eso, viendo la vida que tengo hoy, viendo las relaciones que tengo hoy, las amistades que tengo hoy, el matrimonio que tengo hoy, la vida en general que tengo hoy, digo, estoy contento con la decisión que tomé, porque el resultado hubiera sido distinto. No te puedo decir si hubiera sido malo, ¿no? Porque lo probablemente no. Probablemente no. Claro. Pero estoy contento, soy feliz con la vida que tengo hoy y por eso agradezco la decisión que tomé. Y hoy puedo ver todas las cosas positivas de la decisión que tomé. Y, por ejemplo, puedo ver también, o sea, una de las cosas que más me podía era que considero que la carrera que yo tomé en la universidad en la que yo lo tomé no tenía el grado de rigor que me hubiera gustado. Ok. Y no me brindó las herramientas técnicas que me hubieran gustado tener. Ok. Que, como te digo, en el trabajo yo sentía que había otras personas mejor calificadas técnicamente que yo y me frustraba y decía, fue porque ellos fueron a esta o a aquella universidad y yo no.
¿no? Y generalmente sí habían ido a esta y a otra Sí. universidad. Sí. Ok. Sí, definitivamente. O sea, tú sí tenías por lo menos la certeza de que o sea, no solo creías, sino estabas seguro de que técnicamente estaban tal vez mejor preparados. Completamente seguro. Ok. Completamente seguro. Pero, conforme avancé en esa vía laboral, también yo me di cuenta de que el no haberme enfocado tanto en lo técnico hizo que desarrollara estas otras habilidades que me permitieron abrirme muchas oportunidades que mucha gente muy técnica nunca va a tener. Sí. Y te voy a decir algo, Luis. Muy probablemente estas habilidades pueden llegar a ser más importantes, ¿eh? Sin duda. Yo sin estoy duda. seguro que son más importantes. Sí. Yo estoy seguro que son más importantes, salvo casos muy particulares como un Sam Altman, un Mark Elon Musk, Zuckerberg, claro. Elon Musk, que definitivamente su parte técnica fue lo que les permitió ser outliers, les permitió ser ese Sí, uno en claro. un billón, ¿no? Para los meros mortales, un nivel técnico medio es más que suficiente si tienes muy buenas soft skills. Por supuesto, claro. Es una buena combinación, un nivel suficiente técnico con muy buenas soft skills. Lo Claro. considero mejor que un nivel muy alto técnico, pero bajas soft skills. O sea, creo que alguien con alto grado técnico, pero no buenas relaciones interpersonales, no buen trato con las personas, difícilmente va a poder manejar a un grupo de personas Sin duda. de buena manera. O sea, va a tener muchas fricciones, ¿no? Sí. La teoría te lleva hasta cierto nivel nada más. Pero bueno, continuando, antes de pasar a Luis Patrimonial, que es el tema más importante aquí, y consolidando la pregunta anterior que te hice, no estudiaste fuera, pero sí trabajaste fuera, estuviste varios años fuera, inclusive tu primer trabajo formal y tus próximos 4 o 3 fueron fuera. Platícame el proceso de esta decisión, qué era lo que querías hacer y por qué te fuiste a Ciudad de México. Yo estaba terminando la universidad y estaba en un proceso de entrar a trabajar a la galletera donde estaba en un proceso para entrar también a BBVA aquí en México, perdón, en Mérida. Y en ese inter, entre si entraba a una de estas dos empresas aquí en Mérida, me acordé, me vino a la mente que la hermana de mi papá siempre me había dicho, aquí tienes tu casa cuando quieras, si quieres venir a estudiar acá. Y dije, bueno, ¿por qué no me voy a la mera mata, donde están la mayoría de las empresas más grandes, donde están los corporativos más grandes, a buscar esa oportunidad laboral y ese reto, digamos, porque tenía esa frustración de no haber estudiado fuera. Y dije, bueno, agarrar esas habilidades que no pude agarrar en la universidad y forjarme o ponerme a prueba en el mercado laboral más competitivo y más rudo, por así decirlo. Y antes de que me definieran en la galletera y en el banco si entraba o no, también estaba en un proceso en Santander, porque un ex profesor trabajaba ahí y quería que yo entrara con él a su equipo, ¿no? Y pues hablo con 2 o 3 personas de la Ciudad de México y digo, ¿sabes qué? Me voy a ir a México. Le marco a mi tía, le digo, oye, sí, envié la oferta de que me pudiera vivir contigo. Me dijo, sí, adelante, bienvenido, perfecto. Y a la semana siguiente agarro mis chivas y me voy a vivir a la Ciudad de México. Ok. ¿Sin trabajo? Sin trabajo. Ok. A buscar chamba. Mando currículums, 3, 4 lugares. Llego a la Ciudad de México y el día que te iba a tenerle mi primera entrevista en el primer banco en el que trabajé, o sea, acabé entrando a ese banco, me escriben de Santander a decirme que ya estaba abierta el puesto y que querían que yo entrara. No Mérida. friegues. Y a los 2 o 3 días o unos días antes me había llegado ya la oferta de BBVA para entrar también aquí en Mérida. Y les digo, no, ya estoy en México. Y Son esas decisiones todavía no tenía que... empleo en Ciudad de México, pero Ok. dije, no, ya está, mi decisión está tomada, voy a estar aquí en México y tan. ¿Te fuiste con algún periodo, o sea, con alguna meta en particular? ¿O solo dijiste, con meta me refiero tal vez a algún periodo de tiempo, lograr algún tipo de trabajo? No, porque estaba yo dispuesto a empezar desde hasta abajo. Ok. O sea, no iba con los moños puestos de, no, yo mínimo que me paguen tanto y mínimo este puesto, porque si no... O sea, yo me lo voy a ganar. Yo voy a ir a aprender en los sectores en los que yo quiero aprender. Claro, por pero supuesto. no tengo ni un problema en empezar de aprendiz, o sea, de Intern, ¿no? Y de hecho, efectivamente, empecé como intern en mi primer
puesto en el banco, estaba como auxiliar de banca privada. Y aquí es donde te tengo la primera anécdota interesante, que es de verdad de llamar la atención, ¿no? Porque para cualquier persona que tenga dinero en el banco, en banca privada, en banca patrimonial, y se sienta muy tranquilo porque su asesor financiero le hace las recomendaciones de dónde poner su dinero, ahorita les voy a bloquear varias inseguridades. Llevaba yo trabajando a lo mejor 2, 3 meses, quizás menos de 3 meses. Y una de las banqueras me dice: oye, Luis, ¿qué me recomiendas para que le recomiende a este cliente? Yo, creo que 24 años, recién salí de la universidad, habiendo estudiado negocios internacionales, sin ninguna certificación en inversiones, y a mí la banquera privada me estaba pidiendo qué le iba a recomendar al cliente. Y yo pues me sentía en la necesidad de dar una respuesta, entonces me ponía a leer y a investigar, pero naturalmente mi nivel de conocimiento era muy, muy bajo. Y que a mí me pidieran el consejo me hizo ver que realmente muchos, no diría todos, no me atrevería a decir todos, pero hay muchos asesores financieros en bancos y casas de bolsa que no tienen mucho conocimiento del tema, que realmente son vendedores. Comerciantes. Tal cual, o sea, comisionistas de igual manera. Son comisionistas, se voltean, le preguntan al área de análisis: ¿qué vendo? ¿Qué producto me tienes para que yo salga a vender? Se aprenden el script de lo que tienen que decir y salen y te lo venden. Y tú, ingenuamente, dices: no, pues este es el gallo que sabe. Claro, estoy bien asesorado. Pues trabaja en este banco y me está dando estos puntos súper claros de por qué esta es la inversión correcta, y metes ahí tu dinero. Pero no necesariamente esas personas tienen un pleno conocimiento de lo que te están recomendando, a lo mejor es nada más un script. B, no necesariamente es lo que más te conviene, incluso si tienen un conocimiento amplio de lo que te están recomendando. ¿A qué voy con esto? Como asesor financiero que trabaja en un banco, tú estás jalado por 2 caballos. Un caballo es el bienestar, por así decirlo, financiero de tu cliente, porque claramente quieres que le vaya bien a tu cliente, porque si le va bien va a estar contento, se va a quedar contigo y te va a seguir generando comisiones. Pero también tienes el otro caballo, que es el banco, que te pide ciertas metas en comisiones, en captación de cartera, etc. Entonces a lo mejor te faltan generar 20,000 pesos de comisiones ese mes, y ¿cuál es el producto que genera más comisión? Pues este. ¿Y a quién se lo voy a vender? Pues a este, porque ese es el que siempre me compra todos los productos. Oye, ¿es el producto que más le conviene? No necesariamente. Probablemente ni siquiera le conviene. Probablemente no va en su perfil de riesgo. Pero yo necesito llegar a mis metas porque yo tengo que alimentar a mi familia, porque yo tengo que llegar a mis comisiones, porque llevo 2 meses sin llegar y ya me dijeron que si no me van a correr. O sea, es un arma de doble filo brutalmente. Hay inherentemente un conflicto de intereses para todos los asesores financieros que trabajan para un banco. Todos. O sea, es inherente a la profesión. ¿Dirías que una recomendación es tener un asesor financiero independiente? Sí, o sea, definitivamente. Pero independiente, nada más para dejarlo claro, es que no trabaja directamente a un banco. Literalmente no trabaja para un banco. O sea, existe la figura del asesor financiero independiente, que son personas certificadas. Que tiene, por supuesto, conexiones con muchos bancos. Obvio, al final el banco es la entidad donde está el dinero y se maneja el dinero, por supuesto, pero no hay ningún interés del que acabas de hablar. Exactamente. En la mayoría de esos casos no hay un beneficio económico mayor porque te lleven a un banco a otro. O sea, ¿por qué? Porque el asesor financiero independiente te cobra a ti, cliente, un fee anual o mensual. Justo eso te iba a preguntar. Y no gana nada de las transacciones con el banco. Justo eso te iba a preguntar. ¿En el banco no es así? O sea, porque yo sé que los asesores independientes agarran un fee del monto total, suba o baje. ¿En el banco no es así? O sea, ¿no es por lo menos una utilidad de alguna transacción? No, es una comisión banco, como una venta tradicional de un coche, cobras un 5% o algo así. Depende del producto. Depende 100% o sea, pero va directamente a la compra y venta. Depende 100% del producto. ¿A qué voy? Fondos de inversión. Fondos de inversión, muchos de los fondos de inversión, yo diría incluso la mayoría, cuando te los venden te dicen no tiene comisión por compra y venta. Y es cierto, no tiene comisión por compra y venta.
O sea, no te van a cobrar cuando compras el fondo de inversión ni cuando vendes el fondo de inversión. Sin embargo, el fondo de inversión le paga a un asesor en inversiones, que es una empresa, una razón social distinta, que se dedica a la gestión de activos y que toma las decisiones de qué acciones se compran, qué acciones se venden para ese fondo, y le paga por esa gestión de inversiones. Y naturalmente, al tener que pagarle, eso merma el rendimiento del fondo. O sea, si los activos del fondo tuvieron un rendimiento del 10%, pero el fondo le pagó 2% en comisiones al asesor, al gestor de fondos, al asset management, que es como se le conoce a esa rama dentro de las casas de bolsa, pues entonces ya, digamos, en términos sencillos, tu rendimiento va a ser del 8, no del 10. Y naturalmente, el asset management o el banco de ese 2% le va a pagar una comisión al que te vendió el fondo. Entonces, no pagaste una comisión por la compra o la venta, pero hay una comisión por administración del fondo. Ya te entendí. Y la mayoría de los fondos de inversión en México, que venden los bancos, que venden las casas de bolsa, tienen comisiones anuales que le pagan al asset management de entre un 1,5% y un 4% anual, dependiendo del fondo. Del monto. Monto O de la utilidad. No, del monto total invertido. Entonces, un fondo que invierte en renta fija, o sea, que invierte en CETES, en UDIbonos, que va a dar un 7, bonos, 8, 9% anual total. Dependerá de cómo esté la tasa de referencia en ese momento y cómo estén los bonos a 10 años. Dependerá de las curvas de tasa de interés en México. Claro. Pero ajá, si nos fuéramos hoy, a lo mejor daría un 7%, 7,5%, 8%, ¿no? Esos fondos, por así decirlo, te van a cobrar las comisiones más bajas, que van a estar entre este 1,5% y a lo mejor un 2,5%, porque se podría decir que requieren menos chamba, porque le van a meter a menos productos, claro, ¿no? A lo mejor. O sea, no va a ser tan diversificado de esa manera. Acciones, va a tener que escoger la acción, cuándo comprar, cuándo vender. Y en qué ponderaciones va a comprar esa acción y cuándo comprarlas y cuándo venderlas. Entonces, a lo mejor requiere un análisis más profundo. Y entonces, a lo mejor ya en fondos que invierten en acciones te van a cobrar entre un 2% y hasta un 4%. ¿Por qué hasta un 4%? Hay uno de BBVA, si no me equivoco, que se llama BBVA USA, que si no me equivoco, el fondo de inversión tradicional al que la mayoría de los mortales tendríamos acceso cobra un 4% anual. Digamos, el fondo le paga a su administrador, a su asset management, ¿no? O sea, eso le pega en un 4% a tu inversión, a tu rendimiento. ¿Y por qué cobra tanto? Porque, ¿qué pasa? Como invierte en acciones gringas, pero es un banco mexicano, el asset management mexicano, pues no tiene suficiente conocimiento de esas acciones gringas. Entonces, ¿qué hace? Contrata a un asset management gringo para que le diga qué acciones comprar. Entonces, ese asset management gringo a lo mejor cobra un 2, y este cobra un 2, y de ahí llegas al 4. Ya, claro. ¿Me explico? Sí, entonces, siempre mientras más intermediarios hay en un proceso, más comisión va a quedar en el camino y menos lana va a haber para ti, ¿no? De acuerdo. De ahí que hayan tenido tanto éxito los ETFs, que son fondos de inversión también, pero de gestión pasiva. Estos son de gestión activa porque hay un equipo de inversiones que toma las decisiones de qué se compra, qué se vende, cuándo se compra, cuándo se vende y en qué ponderaciones. En un ETF, que es un fondo de gestión pasiva y que puedes comprar y vender en la bolsa, que no necesitas más que tu contrato de casa de bolsa en una casa de bolsa, ahí las comisiones van a ser de entre un 0.03% anual, y a lo mejor un ETF muy caro, 0.7% anual, ¿no? O sea, muchísimo más bajo de lo que pagarías en un fondo de inversión tradicional. ¿Pero por qué? Porque es de gestión pasiva. ¿Qué quiere decir gestión pasiva? Que meramente replica el comportamiento de un índice. Ok. Entonces, por ejemplo, está el Standard & Poor's 500. El Standard & Poor's 500 es un índice que está conformado por las 500 empresas de mayor tamaño, por simplificar las cosas, de los Estados Unidos, en ciertas ponderaciones específicas, siguiendo ciertas reglas que definió Standard & Poor's, que es una empresa que hace índices, entre otras cosas. Entonces, todos los ETFs que replican el Standard & Poor's 500, lo único que hacen es comprar esas 500 acciones en las mismas ponderaciones que indica el índice. Entonces, no requiere una investigación, no requiere una talacha. Es una chamba meramente operativa y por eso pueden cobrar comisiones muy bajas y tener una masificación en el producto, y de ese volumen es de donde viene su
su mayor ingreso, ¿no? Ya te entendí, BlackRock claro. es uno de los gestores de activos más grandes del mundo. ¿Cuál, perdón? BlackRock. Ah, claro, sí. Y tiene muchos ETFs de los más populares. Vanguard es otro de los gestores de activos más grandes del mundo. Justo Allianz. BlackRock acaba de adquirir ya tiene el porcentaje más alto de Meta. Hace este mes, o hace muy poco, si no me equivoco. Por todos sus ETFs, por todos sus fondos, ¿no? O sea, No, de Meta me refiero de la empresa Meta, sí, o sea, de sí, Facebook. pero porque son sus ETFs y sus fondos de inversión los que compran muchas de esas acciones. Claro, correcto, sí. Entonces, el CEO de BlackRock no es que como tal BlackRock sea el dueño de todas esas acciones, sino que las compró para sus accionistas, que son los dueños o los que compran sus fondos. Claro. ¿Me explico? Ok, pero como ok. ellos representan a sus accionistas, Claro. ellos Son una entidad al final. Sí, tienen un peso muy grande para decirle a Meta, oye, espérate, no estás representando bien a los intereses de mis accionistas, entonces tienen un peso muy importante, aunque no sea como tal BlackRock el que es el dueño, Claro. de las acciones. Sí, porque al final los verdaderos dueños son todos los que compraron los fondos, solo que de manera indirecta. Ok, Pero ya te entonces, entendí. sí es un tema, el conflicto de intereses, importante. Si tú eres una persona que le gusta mucho la inversión en la bolsa y tiene un conocimiento amplio, puedes tener tu contrato de casa de bolsa y no necesitas un asesor independiente. Quizás si no lo necesitas, porque quizás sí vas a poder identificar cuando lo que te están recomendando no es algo que va acorde a tu perfil o acorde a tus intereses. Pero si eres una persona que se dedica a una cosa completamente distinta y que más bien quiere decir, oye, yo quiero tener Como yo, por confianza, ejemplo, al prefabricado de concreto, que Sí. cero que ver. que cero que ver y que a lo mejor y no te conviene el estarle dedicando 3-4 horas al día a estar investigando acciones y a estar leyendo reportes Sí. de resultados y que mejor dices, oye, ¿sabes qué? Eso lo tercerizo, Claro. pero quiero tener a alguien que no tenga un conflicto de interés, pues sí, yo te diría que conviene más un asesor independiente. Y llegamos a Luis Patrimonial. ¿Cómo empieza Luis Patrimonial? Que digo, aquí yo no soy un asesor independiente, Sí, ¿no? sí. Pero entra un poco el cómo nace Luis Patrimonial de toda esta parte de la asesoría independiente, porque yo trabajo en la casa de bolsa, en este banco, como asesor, como auxiliar de banca privada. Ujú. Y de ahí brinco a otra casa de bolsa y entro Actinver. Actinver, y entro como analista para la mesa de capitales. La mesa de capitales es el área del corporativo de la casa de bolsa que se dedica a todas las compras y ventas, principalmente de acciones. Las compras y ventas para los clientes del banco, en general. Ok. Clientes pueden ser un Rodrigo López que tiene su cuenta en Bursanet o que tiene su cuenta en la casa de bolsa Actinver, o pueden ser un fondo de inversión que tiene una cuenta en la casa de bolsa y que compra acciones a través de la casa de A bolsa. través de la casa de bolsa. Yo estaba en el área de la mesa de capitales que atendía a los clientes institucionales. O sea, nosotros atendíamos a las Afores, a los fondos de inversión locales, a los fondos de inversión internacionales, a los hedge funds, etcétera. O sea, te sentabas en la mesa también. Yo me sentaba en la mesa de capitales. Yo, de hecho, tuve que tener una certificación especial que es la figura 4 de la MIP, que es operador de casa de bolsa, que es un examen que te certifica. Es este examen muy difícil. He escuchado que la MIP es un examen, no sé si Es hay amplio. diferentes categorías, pero que es muy difícil de lograr, ¿no? Digo, Sí. ¿cuál sería el término correcto? Porque no hay calificaciones, sería nada más como aprobar, ¿no? Sí hay una calificación aprobatoria y hay, digamos que materias candado. Para vender sociedades de inversión, o sea, para vender fondos de inversión necesitas la figura 2, para ser asesor de estrategias de inversión necesitas la figura 3, para ser operador de casa de bolsa en capitales necesitas la figura 4. Y para no ser redundante, o sea, el 2, o sea, el 3 está arriba del 2 Sí, y demás. O sea, sí, conforme aumenta el número, aumenta Sí, las aumenta la capacidades y las facultades y demás. Entre el 3 y el 4, digamos que la diferencia está en la parte de la operación de capitales. Ok. El asesor de estrategias de inversión no opera el mercado. ¿Qué quiere decir no opera el mercado? No está literalmente comprando y vendiendo las acciones, sino manda una instrucción a nombre de su cliente y la mesa de capitales es la que ejecuta esa Ya orden. te entendí. O sea, Ok. el mercado de capitales es literalmente Es la parte un más mercado. analítica, tal vez, de toma de decisiones, pero no ejecuta. O sea, porque ya al momento de ejecutar, ya es un. O sea, ya puedes cometer un error. O sea, ya te supuesto. estás metido con la lana literalmente de alguien o de una Por empresa supuesto. y demás. No, Ok. y hay muchas cosas. Y hay un peso. Hay muchas cosas, las órdenes muy pequeñas se van en automático al Claro. mercado. Y aquí ¿Qué quiere decir muy pequeña? ¿Hay una cantidad?
Sí, o sea, si tú compras 10 acciones, no le va a caer a la mesa de capitales para que lo operen manualmente. Ok, estamos Porque hay hablando de cientos tal de vez clientes de la casa de bolsa. millones de dólares o millones de O pesos. millones de pesos, ¿no? O sea, Ok. las órdenes más grandes son las que va a operar De acuerdo. la mesa de capitales. Normalmente va a operar lo que es de la casa de bolsa o lo que es de los clientes institucionales, De acuerdo, ok. ¿no? O sea, tesorerías de empresas grandes. Volúmenes fondos de inversión, mayores también. volúmenes muy grandes, ¿no? Sí. Que requieren ir cuidando la orden porque el mercado está vivo. O sea, en el mercado hay compradores y vendedores todo el tiempo buscando comprar y vender a precios determinados. Entonces, tú como operador de casa de bolsa podías ver, mira, a 20 pesos con 50 centavos hay una orden de compra o hay un volumen de compra de 500,000 acciones de Bimbo. Eso es a 20 con 50 centavos. Ahí está la orden de compra. Y la orden de venta, hay venta a 20 pesos con 51 centavos. Y hay 1 millón de venta. Entonces, viendo eso, podría decir, bueno, hay más presión de venta que de compra, porque se están ofreciendo 1 millón de acciones en 20.51 y se están comprando 500,000 acciones a 20.50. Entonces, ahí tú vas viendo tendencias en el mercado y tú puedes esperar a que te vendan en el precio en el que tú quieres comprar, o si tienes urgencia en comprar, compras al precio que se está ofreciendo, que es 20.51. ¿No? Por eso digo que es un mercado vivo, porque puede llegar alguien y decir, bueno, si tú estás vendiendo en 20.51, si yo quiero vender antes que tú, tengo que bajar el precio, porque es en el orden en el que tú pones tu instrucción, es en el que se ejecuta. Si Rodrigo llegó primero y puso su orden en 20.50 y yo quiero vender también en 20.50, para que a mí me compren, primero le tienen que comprar a Rodrigo. ¿Y qué significa entonces, por ejemplo, en GBM y demás, cuando vendes o compras una acción al valor en línea? ¿Qué quiere decir el valor en línea? Mercado, ese es el valor en mercado. ¿Qué quiere decir eso? Que al precio que se esté vendiendo, tú vas a comprar. Entonces, si la venta que en este caso es el más barato o el más caro, 51, dependiendo del escenario, ¿no? Exactamente. Si tú estás comprando, vas a comprar al precio más barato al que esté alguien vendiendo. Y si tú estás vendiendo, vas a vender al precio más alto al que esté alguien comprando. De acuerdo. El riesgo de comprar o vender a mercado es en las acciones muy ilíquidas, en las acciones que a lo mejor no tienen tanta gente comprando y vendiendo, porque entonces ahí va a haber un margen más amplio entre el precio de venta y precio de compra. De acuerdo. Entonces tú puedes acabar vendiendo muy por debajo de lo que se están haciendo la mayoría de las operaciones, o puedes acabar comprando muy por encima de lo que se están haciendo la mayoría de las operaciones. Un ejemplo burdo sería, digamos que vas a comprar una televisión y solo ves una tienda. Si solo ves una tienda, quizás ese precio está mucho más alto del precio al que se vende esa televisión en el resto del mercado, ¿no? Claro, sí. Entonces, hay ciertas acciones en las que sí tienes que fijarte en el precio al que se está operando esa acción, el precio en el que se han hecho las últimas operaciones. Claro. Por eso tiene cierto grado, digamos, de complejidad el comprar y vender acciones. No es tan fácil como decir, nada más abre tu cuenta y ponte a comprar y vender, Sí. porque tiene más detalles que hay que tomar en consideración, y por eso mucha gente al final acaba tercerizando esa responsabilidad y diciendo, ¿sabes qué? Mejor que me diga el asesor de estrategias de inversión qué compro, qué vendo, y mejor hago eso y me dejo de tonterías, ¿no? Pues sí. Pero bueno, entro a Actinver y como decías, aquí la responsabilidad ya era mucho mayor porque pues me tocaba hacer compras y ventas de varios millones de pesos o en ocasiones de varios millones de dólares, y tú metías la instrucción de manera manual y podías regarla. Y si la regabas, eso significaba pues una pérdida de cientos de miles de pesos a lo mejor para la casa de bolsa. Porque si tú la regabas, la casa de bolsa era la que tenía que asumir la pérdida. Por supuesto. No el cliente, porque el cliente mandó una instrucción y las instrucciones son revisadas por la Comisión Nacional Bancaria y Valores y por los reguladores para que tú ejecutes lo que el cliente te pidió, ¿no? O sea, para que no haya ahí algo que con regar te refieres a un error humano. O sea, no que haya bajado la acción, por ejemplo. Un error humano. Okay. Que haz de cuenta, te hayan dicho, oye, compra a 20.50 y hayas puesto comprar a 20.70. Oh, bueno, peor. O sea, que dices, oye, son 20 centavos, claro, pero compraste 1 millón de acciones. Claro. ¿no? Oye, pues entonces ya son, sí, claro. son ¿qué? 200,000 pesos, ¿no? O sea, la diferencia. Ay. Entonces, sí había un grado de responsabilidad importante, y por el perfil de los clientes que teníamos, necesitabas estar leyendo constantemente porque hablabas con todos los que tomaban las decisiones de qué comprar y qué vender para los fondos. Claro. Y mi labor, mi chamba literal era decirles, oye, ¿sabes qué? Creo que hay oportunidad de compra en estas acciones en particulares. De acuerdo. Solo estábamos enfocados en empresas mexicanas nosotros, y tenía pues
como parte muy padre el estar en constante relación con los analistas, que son los que revisaban constantemente todos los números de las empresas, y también con el área de relación con inversionistas de las empresas que cotizan en la bolsa. Claro. Entonces me tocó llevar a clientes a ver las instalaciones de las empresas. Fuimos a un rancho de Lala. Ah, ¿neta? Sí. ¿Por qué? Fuimos a ver ranchos de Lala. Fuimos a ver el Centro de Innovación y Tecnología de R&D de Lala también. R&D, ajá. Con los tomadores de decisiones de distintos fondos para ver ¿Neta? si invierten o no en la empresa. Pues quieren ver cómo O sea, opera. hasta ese nivel llega. Sí. Ok. Definitivamente, ¿no? Ok. Fuimos a Qué Torreón a increíble, ver eso los nunca lo había ranchos de Lala. escuchado, fíjate. Sí, estuvo muy padre, muy interesante. Y ahí es donde te das cuenta de el grado de sofisticación que pueden tener las empresas que cotizan en la bolsa, ¿no? Pues o sea, sí. El nivel de detalle. Algo y que todo. aprendí, por ejemplo, de Lala, que hasta donde yo sé es la única empresa que hace esto, la mayoría de las leches que venden leche deslactosada, no es que le hayan quitado la lactosa, lo único que hacen es le meten una enzima que parte la lactosa en 2 azúcares. Entonces ya la puedes digerir, y por eso la leche deslactosada es más dulce. Ok. Porque la lactosa la partieron en 2 azúcares, entonces se siente más el sabor dulce. Es lo que me explicaron en algún momento. Ah, increíble, no lo sabía. Mientras que Lala lo que hizo fue literalmente quitar la lactosa de su leche. Toda la Lala 100 no tiene lactosa. ¿Y cuál es la diferencia entre no tiene lactosa y deslactosada? Es que la deslactosada lo único que hicieron es a la lactosa lo que mencionaste la hace- separaron en 2 azúcares, pero las 2 azúcares siguen en la leche. La leche Lala 100 le quitó la lactosa Ok. a la leche. Ok, entonces es más pura, por lo menos en ese sentido, ¿o Pues no? es menos dulce y no sé si eso también la haga más digerible, pero, Ok. pero solo por el hecho de que sea menos dulce y que le hayan quitado ese azúcar, yo diría que es más saludable por el tema de los picos de glucosa. Hoy en día que ya me metí a todo el tema claro. de la salud, ¿no? O Sí, sea, de claro. hecho yo compro la 100, es la ¿Sí? leche que a mí me gusta, ¿no? Pero bueno, estuvo súper interesante el tema de visitar a las empresas. Ok. Y bueno, y eso te va empapando mucho en ver qué son las cosas a las que más le prestan atención las empresas a la hora de tomar decisiones de inversión, en cuanto al management a lo mejor, en cuanto a decisiones que toman, en cuanto a qué reportan, cómo lo reportan, el vocabulario que utilizan, y te va curtiendo en todo ese tema, pero también vas aprendiendo porque a lo mejor vas tomando decisiones también con tu dinero, ¿no? Y te ayuda mucho a poner los pies en la tierra, ¿no? Porque te sientes súper salsa, porque dices, yo ya soy operador de casa de bolsa, claramente. Manejo millones de dólares, compadres. Claramente yo voy a saber qué hacer con mi dinero y voy a tener súper rendimientos, ¿no? Claro. Que, ojo, algo súper importante es, si tú sabes que un cliente va a comprar algo, no puedes comprar ese algo. Sí, lo sé, sí No lo puedes sé. hacer eso. Éticamente. No solo es ético, Sí, es sí. ilegal, ¿no? Sí, o sea, sí, te sí. puedes ir al bote, ¿no? Entonces, obviamente no era eso lo que yo compraba, ¿no? Pero te sentías salsa y decías, no, pues yo aquí que estoy escuchando las recomendaciones de los analistas técnicos y los analistas fundamentales, pues puedo tomar super decisiones de inversión. Claro. Y yo te puedo decir que las decisiones de inversión que en ese momento tomé de comprar y vender acciones fueron malas, Sí. fue mal. Y a partir de ahí te puedo decir que decidí ya no comprar acciones en directo. Yo lo que compro hoy en día son ETFs. Solo compro ETFs de índices muy amplios, muy diversificados. Standard Poor's, por ejemplo, o El SP500, compro por ejemplo el MCHI para China, el ACWI si quieres agarrar algo internacional, que digo el ACWI está muy sobreponderado en Estados Unidos, pero o sea, ETFs muy amplios. ¿y qué es casa de lo que yo bolsa compro. utilizas? ¿O usas Hoy en varias? día tengo cuenta en GBM Plus, Sí. tengo cuenta en Finamex y tengo cuenta en Schwab, que antes era TD Ameritrade, Ok. que es una cuenta gringa. Pero platicando con diferentes personas, quizás si volviera un poco atrás, a lo mejor hubiera abierto mi cuenta en Interactive Brokers en vez de Schwab. Pero bueno, al final no importa tanto, creo que puedes tenerla en un GBM, puedes tenerla en una casa de bolsa mexicana, y con los ETFs que puedes comprar ahí, creo que puedes armar un portafolio bueno. O sea, ya irte a algo más fancy, pues ya digamos que a lo mejor ya escalaste mucho en tus conocimientos y entonces puedes buscar otras opciones, pero inicialmente creo que estás sobrado con lo que puedes comprar en Bursanet, en Finamex o en GBM Plus. Pero bueno, Luis Patrimonial va surgiendo de todos estos trabajos, ¿no? De ahí brinco a London Consulting, a consultoría, que la razón para ir a London Consulting o salirme del banco era que yo eventualmente quería regresar a Mérida. Yo veía
haciendo una familia en Mérida. Ahí aquí es donde me veía haciendo una familia. Y no existía mi puesto en Mérida, porque las casas de bolsa, sus mesas de capitales, sus mesas de dinero, sus mesas de derivados, las tienen en Ciudad de México, ¿no? Entonces, digamos que volver aquí era, pues a lo mejor como asesor de estrategias de inversión para una casa de bolsa, que ya me habían ofrecido en el primer banco la opción de venir a Mérida a hacer eso, pero yo no quería, porque yo ya había visto de primera mano el tema del conflicto de interés. Lo que mencionas, el conflicto de No me interés. sentía cómodo. O sea, yo dije, no voy a querer hacer eso. Eso yo no quiero. No quiero. Yo ya estaba decidido en que no quería hacer eso. Digo, no digo nunca lo haré, porque decir nunca beberé de esta agua es una mala idea, pero no me sentía como con ese rol y dije, voy a buscar otras opciones de regresar a Mérida. Y dije, bueno, consultoría a lo mejor me abre el panorama. Entro a la parte de consultoría y curiosamente me toca una empresa aseguradora. Entonces, de ahí conozco el mundo de los seguros desde adentro, ¿no? Voy conociendo cómo se hacen las tarifas, qué factores se toman en cuenta, cuál es la estructura de costos de una aseguradora. Y ahí conozco pues, que uno de los costos más importantes de una aseguradora es lo que se le paga a los agentes de seguros. Y ahí conozco el hecho de que realmente más del 90% de lo que venden las aseguradoras es a través de agentes de seguros. O sea, una venta directa aseguradora-cliente es rara. Y no hace sentido. Y tiene sentido, ¿no?, que sea rara porque, claro, porque al final la ventaja, en mi opinión, del agente de seguros contra la venta directa del banco o de la aseguradora al cliente es que hay mucha rotación de personal en las empresas. Claro. Mientras que tu agente de seguros... Pues o sea, tú tienes una relación mercantil, ¿no? Sí, tengo un contrato mercantil. Comisión mercantil con las distintas aseguradoras con las que yo trabajo, ¿no? Y está bien porque no hay ningún conflicto o una relación laboral que pueda... Ahorita también te puedes ir para atrás porque claro que hay conflictos de interés con los agentes. Y ahorita te voy a contar. Te voy a contar varios de los temas que a mí no me gustan de la profesión de agentes de seguros. Porque sí, tristemente yo te diría que creo que todas las profesiones y todos los trabajos tienen algún grado de conflicto de interés en algún punto de la vida. Seguro. ¿No? Pero bueno, yo veo cómo funciona el tema de los seguros, me gusta, y conforme va avanzando el proyecto, se desata la pandemia, se pone muy intenso el proyecto, y llega un punto en el que digo... ¿Ese proyecto fue en la Ciudad de México o viajaste? Fue en la Ciudad de México. De acuerdo. Fue en la Ciudad de México, yo vivía en la Ciudad de México y íbamos a la aseguradora. O sea, te trasladabas todos los días. Sí. Okay. Trabajamos en las oficinas de la aseguradora. Claro, sí. Y llega un punto en el que ya estamos trabajando home office por la pandemia y yo ya no disfrutaba para nada lo que yo estaba haciendo, porque por una parte sentía lo que te decía de que estábamos forzando demasiado los resultados y que no era necesariamente el camino, pero pues al final yo era un peón y no podía decidir el camino que se tenía que tomar. Sí, ya ¿no? te entendí. Y ya no me gusta y digo, ¿sabes qué? Terminado el proyecto, yo me voy. Ok. Renuncio y les digo, terminado el proyecto, yo me voy. Me dicen, no, por favor, Luis, no te vayas. Y vuelvo aquí al tema de las soft skills, ¿no? O sea, yo sentía que estaba batallando, yo me sentía perdido en el hoyo y cavando, yo no encontraba cómo dar los resultados que me estaban pidiendo. Y me piden que no me vaya y me dicen, vente a este otro proyecto, ya te tenemos este otro proyecto. Y me llamaba la atención porque yo decía, según yo no estoy dando la talla y ellos me quieren jalar ya a otro proyecto. O sea como que no me cuadraba. Era muy interesante y solo lo puedo atribuir a estas relaciones interpersonales y al trato que yo tenía con las personas que se sentían cómodas trabajando conmigo. Sí. Termino la relación laboral con London. Digo, la termino en muy buenos términos, definitivamente. Que es una gran recomendación. O sea, cualquier terminación laboral, siempre es mejor tener las puertas abiertas porque nunca sabes de qué agua vas a beber, ¿no? Definitivamente, ¿no? Y estoy muy agradecido por la oportunidad que tuve ahí y aprendí muchísimo. O sea, creo que tiene buena escuela, definitivamente. Y creo que tienen gente muy capaz, muy capaz. ¿Y sabes qué? Aprovechando que mencionas el tema de la consultoría, el 25% de las personas que han venido aquí a Sin Manual han tenido una experiencia trabajando en una consultora. Qué risa. Es un dato que ahorita que veniste lo pensé. Pero digo, o sea, al final creo que la consultora sí da bastante en la parte de transformación en los primeros años, de cultura de trabajo y demás, ¿no? ¿Atribuirías eso también? Que tal vez
fue un periodo importante en tu vida en el desarrollo no solo de los soft skills, sino de disciplina, ese tipo de intangibles que ya luego te das cuenta que sí los llevas a la práctica del resto de tu vida. Sin duda alguna creo que tuvo un efecto formativo importante, no solo en la disciplina, sino también en la preparación técnica, ¿no? O sea, definitivamente creo que es algo que te da mucho aprendizaje, mucho aprendizaje. No es mi estilo de vida, definitivamente, Sí, claro. es muy intenso. Sin duda. De proyecto a proyecto puede variar, puede haber proyectos menos intensos que otros. Yo a lo mejor tuve mala fortuna y mi proyecto era demasiado intenso, o sea... Generalmente sí son, o sea, todos, la gran mayoría me han dicho que sí son intensos, jornadas eternas también, Sí, justo por lo mismo, ¿no? O sea, los últimos 6 meses a lo mejor, o 5 meses de mi proyecto, yo a lo mejor me dormía 2 de la mañana, despertaba 8 de la mañana y a volver a jalar. Olvídate, es imposible. Y comía en Zooms. Sí. O sea, entre reuniones y demás, o en reuniones. no tenía vida. Mi fin de semana me iba a trabajar. O sea, trabajaba también sábado y domingo para preparar lo que iba a hacer en las reuniones de... A lo mejor no trabajaba con la misma intensidad, pero trabajaba sábado y domingo. Claro. O sea, entonces dejé de plano de disfrutar lo que hacía y dije, de plano este no es mi camino. ¿Y en qué momento dijiste, ok, ya me voy? Digo, ya más o menos lo tocaste, pero me gustaría reiterar esa pregunta es... Te das cuenta que no es tu camino, querías también regresar a Mérida, se da la pandemia que obviamente a todos nos afecta brutalmente. ¿En qué momento y cuál fue la decisión de decir, esto voy a hacer? A ver, yo ya tenía claro que quería hacer algo relacionado con la parte de inversiones. Estaba coqueteando con la idea del asesor independiente. Sin embargo, eso fue un segundo plano, ¿no? O sea, tu primer, digo, corrígeme si estoy mal, pero lo primero que hiciste fue 20 seguros. De hecho, fue un poco a la par. Un poco a la par. O sea, yo ya coqueteaba con la idea del asesor independiente y por otra parte estaba con la idea de los seguros, ¿no? Y regreso a Mérida y inicio con ambas partes, ¿no? Con una... ¿Y ya como la figura de Luis Patrimonial? Todavía no existe la figura de Luis Patrimonial, ¿no? O sea, era... De hecho, era Pérez Gil Asesoría Patrimonial, sí hago un logo y todo. De hecho, Ana, mi esposa, me hizo el branding y todo. Pero empiezo con un convenio, una alianza con un asesor independiente de la Ciudad de México. Okay. Y empiezo a... ¿Y tú eres representante? Sí, aquí. Representante de esa empresa aquí. De acuerdo, ¿no? ok. Y empiezo también la parte de los seguros. De acuerdo. Digamos que en paralelo. Y solito, digamos que mi propio mercado, la inercia de mi trabajo, o como le quieramos llamar, me llevó más hacia la parte de seguros. Uh-huh. ¿Por qué? Porque como la parte del asesor independiente me pedía una inversión mínima de cualquier cliente que quisiera entrar de 5 millones de pesos. Ah, ok. Entonces me limitaba Dame chance, mucho. te los doy. Sí, me limitaba mucho a qué personas podía yo llegarle, ¿no? O sea, claro. Mi mercado natural no estaba en esa capacidad de poder decir, aquí tengo 5 millones de pesos que me sobran, vamos a invertirlos en la bolsa, ¿no? Okay. Y la parte de los seguros era algo que era más accesible y que era algo necesario para todos, ¿no? Y entonces inicia la parte de los seguros, pero todavía no había, digamos, un enfoque integral, un enfoque en finanzas personales, era meramente seguros, ¿me explico? O sea, un negocio de seguros, de asesoría en seguros, ¿no? O sea, o venta de seguros, como lo quiera decir, agente de seguros. Me certifico, tengo mi certificación de agente de seguros en diciembre del 2020, ahí apruebo mi examen, y ya empiezo con ese tema, y un día voy a ver a un amigo, a ofrecerle una póliza de vida y ahorro, ¿no? Le platico del producto, etcétera. Me dice, mira Luis, sí me gusta el producto, sí lo quiero, pero la neta, me dice, yo siento que cuando te vayas voy a seguir igual de perdido. ¿Cuando te vayas, a qué te refieres? Sí, o sea, se acabe la reunión. Producto, te vas a ir, se acaba la reunión y yo sigo igual de perdido en mis finanzas personales, en qué debería hacer con mi dinero, en cómo dividirlo. O sea, no sé de finanzas personales, básicamente me decía. Y entonces me doy cuenta de que realmente donde hay un vacío a lo mejor es en ese acompañamiento integral de lo que deberían ser las finanzas personales, porque nunca nadie nos enseña del tema. De acuerdo.
Y fue por ahí que empiezan a hacer la idea de, ok, hay que generar contenido sobre finanzas personales. Y ahí es como nace Luis Patrimonial. Y entonces empiezo a generar contenido en redes sociales con respecto al tema de finanzas personales. Y Que hasta la fecha se sigue manteniendo prácticamente en eso. Sí, sigo haciendo ese contenido. Ahorita he estado medio bajo en la producción de videos, pero lo tengo que retomar. Pero inicialmente, la realidad es que yo estaba con la idea de hacer un quick buck, como dirían, ¿no? O sea, tratando de hacer un video que estaba más enfocado a la venta de los productos que a lo mejor me generaban más rentabilidad. Y eso no vende. Nada. Eso no vende. Eso aburre, eso te da next. Sí, o sea, y estaba tratando de ser muy estridente y estaba tratando... O sea, al final mi contenido no tenía valor, diría yo. Claro. ¿No? Y poco a poco voy puliendo y voy viendo qué genera más valor y va evolucionando lo que voy poniendo en mis redes sociales. Que claro, al principio entiendo por qué actúo de esa manera, porque estás empezando un negocio, estás empezando una cartera y dices, necesito generar ventas, ¿no? Sí, sí. Y es un poco complejo porque si estás muy necesitado, eso lo proyectas. Y si estás muy necesitado también, pues puedes caer en un conflicto de intereses porque a lo mejor el producto que estás ofreciendo no es el que más le conviene al cliente, etc. Entonces, es muy complejo el inicio de la carrera de agente de seguros. Y además tienes el problema de que las aseguradoras también te presionan en cuanto a cuánto tienes que vender. Te dicen, oye, ¿quieres trabajar conmigo? Pues mínimo tienes que vender al año tanto en pólizas, ¿no? Y si no, te cancelo te doy de baja tu clave de agente y ya no puedes vender conmigo. Entonces, sí se presta a muchos conflictos de intereses. Las aseguradoras realmente lo que quisieran todas las aseguradoras es que solo vendas para ellos. Claro, pues o sea, sí, no, obvio. O sea, su ideal es solo trabajar conmigo. Pero muchas veces no hace sentido tampoco. Por el mismo producto. No hace sentido. No hace sentido solo trabajar con una aseguradora. Porque no hay ninguna aseguradora que sea la mejor en todo. Claro. No hay ninguna aseguradora que tenga las mejores tarifas en todo. ¿Y no hay algún documento que te prevenga vender otras aseguradoras y demás? No, porque es una comisión mercantil, o sea, no eres un empleado de la aseguradora. De acuerdo, ok. Entonces puedes vender todas las aseguradoras que quieras, Okay. sin ningún problema. Pero, los planes de incentivos están hechos para que busques solo vender una o busques vender solo dos, porque como funciona el negocio de los seguros es, por cada seguro vendido te van a pagar una comisión. Claro. Pero la mayoría de las aseguradoras, el verdadero negocio está no en la comisión, sino en los bonos. Y para lograr los bonos tienes que lograr cierto número de pólizas vendidas claro, y cierto volumen de primas colocadas, ¿no? Yeah. Depende del ramo, si es daño, si es gastos médicos, si es vida, van a ser los objetivos y depende de cuántos años lleves en la aseguradora, etc. Pero entonces, si quieres llegar a los bonos, eso te acaba empujando, oye, ¿sabes qué? Me conviene vender más solo de esto. Y eso se presta nuevamente a un conflicto de intereses, porque si tú sabes que estás a una póliza del bono, y el bono puede ser literalmente duplicar tu ingreso, estás bastante motivado. O sea, un 100%. No necesariamente un 100%, pero por ejemplo, si la comisión en el seguro de autos, la mayoría de los seguros de auto, la comisión es el 10% de la prima neta. De acuerdo, ok. Entonces, ¿la prima neta qué es? Lo que pagas en total se compone de la prima neta, que es lo que va a cubrir el riesgo. Los derechos de póliza, que es, como por así decirlo, el costo administrativo de la aseguradora, del papeleo, de atender tu trámite, etc. Si pagas fraccionado, o sea, si pagas semestral, te van a cobrar un interés. Un interés, de acuerdo, sí, sí. Y el IVA de todo esto. La suma de todo esto es tu prima total. De acuerdo. La Okay. comisión es sobre la prima neta. No hay comisión sobre los derechos de póliza. O sea, al final los otros son costos directos que se asignan al área que mencionas y listo. Exactamente. Puede haber algunos casos en los que haya comisión por derechos de póliza. La verdad, no sé con qué aseguradoras. No me metí a revisarlo. Porque una de las cosas que yo trato de hacer, yo no conozco mi plan de incentivos. Y esa propuesta. O sea, tú generas una factura y te pagan. No, si yo genero la factura y me pagan, pero lo que yo voy con que no conozco mi plan de incentivos es, el plan de incentivos es la aseguradora todos los años te dice, si tú vendes tanto, este puede ser tu bono. Ah, ya te entiendo. Entonces, claro. yo no sé
cuántas pólizas me faltan para llegar a un bono, yo no sé qué volumen me falta para llegar a un bono. ¿Y lo haces Y para lo hago a evitar ese conflicto de propósito, interés? Para no tener en la mente chispas, si ahorita coloco... O sea, para que una no te marca, tiente. Para no tener la tentación. Qué locura, ¿eh? Exactamente. Porque O sea, estás poniendo por lo menos a tu cliente antes que a ti. sí, Habla muy bien. O sea, lo ideal sería eso porque no tienes la tentación. Al no conocer cuánto te falta para el bono, pues no tienes la tentación. Ok. Y entonces, no hay tentación más fácil de vencer que la que no tienes, ¿no? Entonces, si tú me preguntas, oye, ¿cuál es el plan anual de incentivos de X, Y o Z aseguradora? Con toda honestidad te puedo decir, no tengo idea, ¿no? Y trabajo más tranquilo de esa manera. Pero Y duermes tranquilo también. duermo tranquilo. Pero lo que iba es a que, por ejemplo, si digamos vendes seguros de autos, que es 10% de la comisión, a lo mejor y si llegas a la meta de comisión, te dan un 5% adicional. Entonces, en automático, tu ingreso del año por esos seguros de autos de esa aseguradora subió un 50%. Y puedes lograrlo por una sola póliza. ¿Me explico? Está cañón. Y eso es en autos. En, Sí, gastos, sí, sí. En gastos médicos también. Y en vida. Bueno, en vida hay algunos productos de vida en los que con el bono te puedes acabar llevando entre el 80 y el 90% de la prima neta del primer año. O sea, si el cliente pagó 50,000 pesos, te puedes llevar 40,000 o 45,000 de lo que pagó el cliente. Si llegas a los objetivos de colocación, ¿no? Entonces, obviamente los incentivos son fuertísimos para que vendas solo de una aseguradora, ¿no? Entonces, sí hay conflictos de interés fuertes en la industria, o puede haber conflictos de interés fuertes en la industria, porque los incentivos están alineados hacia la venta. Sí, ya te entendí. Hacia claro. generar ventas. Eso es todo. ¿Por qué? Porque pues, al final lo que mueve a las empresas es el dinero, ¿no? O sea, esa es la realidad. Sí. O sea, apuntar culpables es muy difícil porque el director general de la aseguradora tiene que responderle a los accionistas. Los accionistas quieren ver un resultado en Que la suene la utilidad caja, neta. compadre, que suene la caja. Quieren ver ciertos márgenes de utilidad y si el CEO no responde, van a correr al CEO y el CEO a su vez le pide a sus directores regionales ciertos resultados y los directores regionales se lo piden a sus gerentes y sus gerentes a sus asesores comerciales. Y los asesores comerciales presionan a los agentes o a las promotorías y las promotorías a los agentes. Entonces es una cadenita que viene desde arriba y todos están persiguiendo pues mantenerse a flote en muchos casos, ¿no? Entonces es complejo definitivamente, pero bueno, entro al mundo de los seguros de esta manera y veo que hay esta necesidad de una asesoría más integral, Sí. empiezo a generar este contenido de redes sociales y platicando con un primo que llevaba tiempo dedicándose al tema de créditos hipotecarios, le entro también al tema de los créditos hipotecarios, conozco a Fernando Soto Hey, que es el fundador y director de Tu Hipoteca Fácil, que es una empresa de asesoría en créditos hipotecarios muy grande en la Ciudad de México. Él es un picudazo de los créditos hipotecarios, tiene un libro. ¿Cómo se llama la empresa? Tu Hipoteca Fácil. Tu hipoteca fácil. Sí. Ok. Él tiene un libro que se llama El crédito hipotecario sin rollos, si no me equivoco ese es el nombre del libro. Está muy bueno el libro, me parece que es un buen punto de partida para alguien que está evaluando el sacar un crédito hipotecario. Y entonces también empiezo a integrar el tema de los créditos hipotecarios en la asesoría porque pues muchas personas por la edad en la que estoy pues están buscando un crédito hipotecario. Entonces hacía sentido y requiere también una asesoría porque un error común precisamente es decir pues voy a sacar el crédito hipotecario con el banco en el que tengo la cuenta. Y no necesariamente es lo que más te conviene. Pudiera haber tasas más atractivas en otro banco, pudiera haber condiciones de crédito más atractivas en términos de que a lo mejor y no te cobran la avalúo, a lo mejor no te cobran la comisión por apertura, a lo mejor en el banco en el que tú estás no puedes hacer aportaciones a capital o te penalizas si haces aportaciones a capital en los primeros 5 años. O sea, hay muchos detalles a tomar en cuenta a la hora de que decides un crédito hipotecario. Y así como si vas con el asesor de inversiones del banco, lo más probable es que pues, va a estar también jalado por los intereses del banco. Lo mismo con el asesor hipotecario del banco. Pues te va a ofrecer los productos hipotecarios de ese banco. No te va a decir el banco de enfrente tiene mejor tasa. Claro. ¿Me explico? Sí, claro. Entonces también ahí es muy importante mejor acercarte con un broker independiente de créditos hipotecarios porque va a trabajar con varios créditos, con varias instituciones financieras, ¿no? Entonces, oye, eso ampliaba el rango de opciones en cuanto a lo que yo podía ofrecer de asesoría Al mismo cliente, que eso es importante. al mismo cliente, exactamente, hacer venta cruzada, Claro, agregar venta valor, cruzada.
agregar valor a lo que yo tenía que ofrecerle al cliente. Y allá va con lo que mencionas, que es una solución integral. Exactamente. Yo buscaba integralidad, yo buscaba poder ofrecer distintas soluciones, ¿no? Y con eso reduces también tu rotación, por supuesto, ¿no? En cuanto a que a los clientes. A los clientes. Sí, por sí, supuesto. claro. O sea, Sí, de por alguna supuesto. manera, si ya tienen un cliente, digo, un producto, el que tú quieras, acompañar un buen servicio, pues bueno, lo natural es que te vaya pasando, te vaya buscando para otras cosas, ¿no? Y yo me daba cuenta, también nace natural, se vuelve un paso natural porque la gente de repente me pregunta, oye, y por ejemplo, si ahorita estoy buscando invertir en una casa, no sé qué, y decía, chispas, pues la parte de las casas, yo no vendo casas, yo no vendo terrenos, pero los productos hipotecarios, o sea, las hipotecas son un producto financiero y yo me dedico a productos financieros, o sea, hacía sentido integrarlo, ¿no? Y entonces, bueno, se integra eso también a la oferta de valor y ya creaba el contenido en redes sociales, entonces ya tenía material para platicar, y entonces empiezo a ofrecer talleres de finanzas personales para empresas. Entonces también otra cosa que iba con lo que yo hacía, que iba con la integralidad y que además me podía permitir captar clientes, ¿no? Claro. Y en el camino también se suma la oportunidad de ir a la radio, luego se suma la oportunidad de hacer el programa de radio. Entonces, pues todo va en ese mismo camino de asesoría financiera integral, enfocada en personas, no en empresas. O sea, si una empresa llega y me dice, oye, quiero que estudies mis estados financieros y me digas qué puedo hacer, no lo hago. Por lo menos por el momento. Pues por lo menos por el momento, quizás y más adelante tenga a Luis Patrimonial y Asociados una rama de asesoría corporativa, pues sí, no lo descarto, ¿no? Pero hoy en día estoy enfocado en personas y en empresas en cuanto a productos financieros, ¿no? Y me interesa saber el tema de las redes sociales. ¿Cómo cambió tu vida o cómo cambió tu negocio las redes sociales? Las redes sociales han tenido un impacto muy positivo en el sentido de ser top of mind. Ok. O sea, creo que han sido una excelente estrategia de mercadotecnia porque mi crecimiento ha sido orgánico. O sea, no pago publicidad, a lo mejor he pagado publicidad 2 veces en 5 años y habré gastado en total, no sé, 1,500 pesos. Ah, hombre, nada. O sea, de verdad nada, Ajá. ¿no? O sea, ha sido un crecimiento integral. O sea, no te diría, oye, soy un super influencer, ¿no? A ver, tengo 6,000 seguidores en Instagram y 11,000 en TikTok, pero es una comunidad que ha crecido sola, Claro. ¿no? O sea, porque gusta el contenido, porque hay... ¿Y eso se boca refleja en ventas? Y sí se refleja en ventas, pero no de la manera quizás que yo creí inicialmente al crear las cuentas. O sea, yo al crear las cuentas a lo mejor pensaba que me iban a escribir y a decir, oye, vi tu contenido, quiero contratarte un seguro. Oye, vi tu contenido, quiero un plan de ahorro para el retiro. Oye, vi tu contenido, quiero un crédito hipotecario. No, más bien ha sido como la gente, por ejemplo, en Mérida, que me ubica, porque ve mi contenido en redes sociales, sabe entonces a qué me dedico. Claro. Y como ya me conocen, ya sienten cierta confianza y saben que tengo un programa de radio y saben que tengo redes sociales, como dicen, Luis le sabe el tema, voy a ir con Luis. Y hace todo el sentido también. Claro, sí, por supuesto. O sea, es una gran herramienta, la verdad. Definitivamente. Y sí ha habido una que otra persona que me ha contratado un producto por redes sociales o por la radio. Pero de hecho, he tenido más clientes por radio que por redes ¿De sociales. verdad? Creo que... Y explícame cómo se genera una venta en la radio, porque como que me cuesta entender por el simple hecho que no soy de la generación radio y la verdad pues no escucho la radio. ¿Cómo te das a conocer en la radio? Porque me imagino que el de la radio no es el mismo cliente que el de la red social, o por lo menos el listener no es el mismo usuario. Platícame ese modelo de negocio. ¿Cuál es la lógica? ¿Hacia dónde va? ¿Cómo llegan a ti? O sea, no cómo llegan a ti, sino a comprarte. Me refiero a cómo llegan a ti a escucharte. A ver, específicamente cómo llegan a escucharme, sí es difícil saber, porque la radio es algo muy simpático. No hay una métrica de cuántas personas te escuchan. O sea, ¿Cómo no? así como en los podcasts tú puedes saber cuántos oyentes tuviste. Ajá. En radio, la manera en la que miden la audiencia y la penetración de mercado y así, es con encuestas. Una empresa que se llama ¿Cómo que una INRA, encuesta? Una empresa que se llama INRA hace encuestas para ver más o menos cuál es la cuota de mercado que tiene cada estación. Te lo prometo. ¿Cómo va a ser? Te lo prometo. Cuando yo quería... O sea, no hay manera de saber un número. No hay manera de saber un número.
No hay manera de saber un número. Hay ya Qué algunas interesante. estaciones de radio digital, no sé si esas puedan tener esas métricas, pero las estaciones de radio tradicionales no tienen idea de cuántas personas las escuchan. Así como lo oyes. Así como lo oyes. Y entonces es un reto para las estaciones de radio también el vender El publicidad. ser negocio, claro. Porque no puedes decirle, oye, te van a escuchar tantas personas, ¿no? O sea... ¿Y cómo es? Oye, de acuerdo a la historia, el horario de 6 a 7 vende más que el del 7 a 8 y así te vas, ¿o? De acuerdo a las encuestas de mercado que hace las que INRA, tenemos esta cuota de mercado y nos escuchan estos ¿Y qué es esa niveles encuesta? ¿Es como que socioeconómicos. tener alguna media en el periodo de tiempo que dure la hora o...? No, es más ¿O qué tipo de encuestas estadística? en las que le pregunta a la gente, oye, ¿tú qué estación de radio escuchas? Oye, ¿ubicas esta estación de radio? Ah, ya te Oye, entendí. ¿ubicas este Ok. programa? Y hacen un perfil demográfico Ya te entendí. de todos los No lo puedo encuestados. creer. Hoy sí aprendí algo que sí no sabía nada. Sí, es mucho más arte que... ¿Y cómo te animaste a hacer algo así? O sea, porque al A ver, final... yo no sabía Ah, nada de esto. ok, tú lo aprendiste después. Yo no sabía nada de esto. Yo iba de invitado a un programa de radio, Ya, ok. busco hacer mi programa de radio y cuando busco hacer mi programa de radio, pues dije, pues vamos a buscar patrocinadores para el programa de radio. De acuerdo. Y les digo, oigan, pues denme herramientas para vender, ¿no? O sea, díganme, oye, métricas de cuánto. Y ahí es como descubro todo Increíble. esto. Y digo, al principio estaba buscando que fuera también un negocio como tal el Sí. programa de radio Sí. y vender anuncios y etcétera. Y vi la complejidad que tenía eso y vi que me iba a separar completamente de lo que yo hago. Lo que yo hago no es vender publicidad. Entonces dije, no. De Que acuerdo. ellos vendan los espacios de publicidad que ellos quieran vender en el Claro. programa de radio. Al final tú tienes tu negocio y hace todo el sentido del mundo no vender allá, ¿no? Exactamente. O sea, sí. porque luego si no te vas a convertir en un robotito de fíjate que no sé qué y lo que tú quieras, ¿no? Sí, no, y además yo buscaba en un principio que si iba a haber patrocinadores que estuvieran en línea con lo que el programa quería proyectar. Claro, también, por ¿no? supuesto. Entonces, oye, a lo mejor, y si iba a vender, por ejemplo, ¿dónde? Yo quería que fuera la línea saludable ¿dónde? De ¿Por qué? acuerdo. Porque estamos buscando finanzas personales, bienestar, integralidad, bla, bla. Y va con tu Entonces, política natural y tu ética personal, por exactamente, supuesto. exactamente. Entonces, digo, veo cómo es el tema y digo, yo no voy a ponerme a vender esto. Y yo creo que es una simbiosis el programa de radio entre Luis Patrimonial y la radiodifusora. Creo que los dos salimos beneficiados porque yo genero contenido para la radiodifusora. Y para ti también, el porque programa muchos de gusta. tus clips son los que grabas durante el... Fíjate que aquí es un spoiler, voy a revelar algo que mucha gente a lo mejor no sabe, pero esos contenidos que parecen que es durante el programa de radio, en realidad no son durante el programa de radio. Que está bien, es una gran estrategia. Sí, o sea, sí cuido más cómo hago, porque para tener el impacto y los views que quieres tener, tienes que buscar ese hook, tienes que La buscar... palabrería. Sí, ¿cómo vas a dar el mensaje? De Y acuerdo. como el programa de radio es en vivo, no hay un script, pues muchas veces puede ser más pausado, la cadencia, De o te acuerdo. interrumpe el interlocutor, o se escuchó algo de ruido, o se rió alguien. Entonces, no es idóneo muchas veces para contenido en redes. Entonces, casi no lo uso. De acuerdo. ¿No? Pero sí me sirve como publicidad. Por ¿no? supuesto. Y me sirve también en cuanto a como validar conocimiento ante el público, ¿no? O sea, como que la gente dice, este gallo tiene un programa de finanzas personales, pues algo le debe saber a las finanzas Sin personales. duda, claro. Y si el grupo SIP se le dio un espacio para hablar de finanzas personales, pues ellos también reconocieron en él una voz autorizada. Me gustó mucho Si el no- término que si no, no lo usaste, haría. validación. Luis, en los últimos años, ¿cuál ha sido el mayor reto que has tenido? En los últimos años, el propio emprendimiento es el mayor reto que yo he tenido, ¿no? Yo cuando estaba en la consultoría, pues yo veía los números de las comisiones de los agentes y yo decía, aquí está el negocio. Aquí está el negocio, claramente. Ahí está el billete y yo, siendo yucateco de toda la vida y conociendo A toda la comunidad. a un gran número de personas, seguramente voy a lograr hacerme una cartera de clientes enorme rapidísimo. Porque naturalmente algo que nos pasa en general, o al menos a mí me pasa, pero creo que es algo que le pasa a mucha gente, es que cuando tú no haces algo, crees que los demás no lo hacen. ¿Me explico? O sea,
crees que todos piensan como tú, ¿no? Entonces, como yo no conocía a muchos agentes de seguros, entonces yo pensaba que no había muchos Que no habían agentes suficientes. de seguros. Sí, claro. O no había muchos que estuvieran en mi círculo social. De acuerdo, sí, ¿Me claro. explico? Sí, sí. Y entonces yo creía que había un Blue Ocean, un mercado ahí esperándome para hacerme multimillonario. Es el cananés bollante. Pero bueno, yo creía que estaba ya engodado todo el mar y que iban a picar los pececitos en cuanto yo soltara mi cordel, ¿no? Y es un golpe de realidad importante también. Bueno, Lo mismo me pasó a mí cuando distribuía, bueno, mi primer emprendimiento, las terminales, que ahorita son de FEMSA. Y ya complementando la pregunta, pero ya llevado a una perspectiva de futuro hacia el pasado, ¿qué consejo te hubiera gustado saber al Luis patrimonial de hace 5 años cuando emprende este negocio? Que hoy ya sabes. Chispas, yo creo que hubiera empezado a lo mejor con menos aseguradoras. Empecé con demasiadas aseguradoras al mismo tiempo. Ok. Entonces, como que tardé mucho en conocer todos los productos. Entonces, eso era complicado a la hora de salir a buscar clientes. Porque... Claro. No lo había pensado de esa Porque manera, dedicas por supuesto. demasiado Sí, tiempo claro. a estudio y no suficiente tiempo a vender, pero tienes que dedicarle tiempo al estudio Para poder salir a vender el producto. Claro. O si no, porque si no entras en la misma ruleta de dónde está la lana y el conflicto de interés, que es lo que quieres evitar, por supuesto. Sí, y hubiera generado un ahorro más grande, un colchón financiero más grande. ¿Qué es lo que te decía? Que está el dicho de en casa el herrero asador de palo, creo que es el dicho. Y a lo que se refiere es a que pues yo estando en el medio financiero no tenía finanzas saludables. Cuando estaba en banca privada, cuando estaba como operador de casa bolsa, cuando estaba como consultor financiero, o sea, no vivía las finanzas personales en lo personal, ¿no? Y bueno, eso hizo que cuando yo emprendiera, mi colchón no fuera, a ver, no te digo que era malo, pero definitivamente en retrospectiva me hubiera dado mucho mayor holgura y me hubiera permitido operar mejor el tener un colchón financiero más grande. Claro. ¿No? Entonces creo que me faltaron ahorros, creo que debía haber empezado con menos aseguradoras, pero un poco, como me faltaron ahorros, tenía prisa. Y como tenía prisa, necesitaba ofrecer una amplia cartera para poder competir. Sí. Porque si empiezas con una sola aseguradora, tu problema es que vas a quedar fuera de muchísimos negocios porque las probabilidades de que esa aseguradora tenga el mejor producto para ese negocio pues son bajas. Claro, sí, por supuesto. ¿No? Entonces, pues, yo quise correr desde el momento en el que empecé porque tenía prisa. Entonces lo harías, como dice mi amigo Eduardo Juanes, sin prisa, pero con pausa. Sí, definitivamente. Pero al final, para sabio Salomón, creo que todos en el camino del emprendimiento cometemos errores. Y te digo algo, vas a cometer muchos más también. Claro, o sea, no, por supuesto. Vamos a cometer. Por ¿no? supuesto, se siguen cometiendo errores, Claro. sigue habiendo aprendizajes. Es complejo el negocio del agente de seguros porque tienes una relación muy íntima con el cliente. Sí, claro. Porque lo que está en tus manos es el patrimonio del cliente, la salud del cliente. Entonces... Y muchas veces la parte personal del cliente, no solo la parte de finanzas, sino, por ejemplo, pues familiares del cliente, no, por etcétera, supuesto, ¿no? O sea, en muchos casos te tienen que abrir sus números financieros, en muchos casos hace que sea una relación muy, muy delicada y que lo que haces tiene mucha relevancia la atención al detalle que pones. Claro. Y las consecuencias de tus errores pueden ser de magnitudes enormes. Me contaba Sí, claro. un amigo, para darte un ejemplo, que un amigo suyo es agente de seguros y tiene un amigo en común, digamos, son 3 amigos, ¿no? Sí, correcto. Uno que es agente de seguros, mi amigo y el otro amigo de los ¿no? dos. El amigo de los dos, ¿no? O sea, de estos dos. Y este amigo de mi amigo le compró al agente de seguros un seguro de auto, si no me equivoco, y le dice, sí, págalo, perfecto, le da los números de la tarjeta, tan. Meses después, choca, llama a la aseguradora a reportar el siniestro y resulta que la póliza no estaba pagada. Pero el pago generalmente se hace directo a la aseguradora, ¿no? O sea, el deber ser es
pagas tú directo a la aseguradora. Claro, claro. Pero todavía se puede entregar un cheque a la gente y que la gente deposite el cheque. O sea, todavía hay otras maneras. Y coloquialmente o en el día a día se da mucho que muchos clientes le den a la gente, te paso los datos de mi tarjeta, haz el cargo. ¿Me explico? Sí. Y moralmente la gente pues debió haber hecho el cargo, pero legalmente quien tiene la obligación de pagar la póliza es el cliente. Entonces digamos que legalmente no tenía cómo perseguir o echarle la culpa a la gente, pero la gente por olvido, aunque le pasaron los datos para hacer el pago, por la razón que tú nunca quieras, hizo el pago. No lo puedo creer. Y se siniestra el auto y eran Una lana. varios cientos de miles de pesos. Y entonces es ese tipo de detalles que muchas veces el cliente Ay, calla. el cliente en la relación con el agente espera del agente algo que va más allá de la obligación que tiene el agente dentro de su rol Claro. profesional, ¿no? O sea, porque se entrelaza esa parte del negocio con esa parte del patrimonio del cliente y de sus necesidades familiares y personales, ¿no? Claro, y Entonces, también como aprendizaje, lo podemos decir tal vez, o lo digo yo, no lo digas tú, pues págalo directo a la aseguradora, ¿no? sin O duda sea, alguna lo ideal es eso. Sin duda alguna lo ideal es eso. Y si le vas a dar el dinero a tu gente, porque muchas veces un complemento de pago, que fue lo que me habías manden tu mencionado. complemento de pago. Ya con El eso complemento estás. de pago es el documento fiscal que acredita que el dinero ya lo recibió la aseguradora y que ya te lo timbró. Claro. O sea, el SAT ya vio que ya recibió el dinero de la aseguradora y que Ya se te hicieron registró una el pago, factura. punto, peras Ya y está manzanas. cerrado todo, ya está Perfecto. cerrado todo, ¿no? Entonces, o sea, si tú le diste el dinero en efectivo a la gente y le pediste que lo pagara y Sí. te manda el complemento de pago, ya lo pagó. O sea, Claro. ya lo pagó. No hay pierde, ¿no? El deber ser Chispa. es que no le des el dinero a la gente porque la gente puede no pagarlo Está complicado. y al final, oye, ¿cómo compruebas que le diste el dinero a la gente? Sí, no, O sea, imposible. es complicado. Te ¿no? metes a los dimes y diretes, que ya Sí, es una locura. Sí, es complicado. Pero entonces es tan delicado el tema de ser agente de seguros que hasta requiere cierta personalidad, ¿no? O sea, no es para todas las personalidades. Y yo a veces hasta sufro la profesión porque yo soy muy aprensivo. Sí, claro. Ajá. Entonces yo muchas veces, aunque no sea mi culpa, me siento culpable. Sí, ¿no? sí, o sea, sí, sí. hay clientes que están en su último día de pago y chispas, es que no me ha caído un pago y no lo puedo hacer. Yo estoy angustiado porque van a tener un periodo al descubierto. Y de verdad te lo digo, ¿Qué fue lo que me pasó a mí? en más de 5 o 6 ocasiones me ha pasado que yo le he echado la mano a la cliente de una u otra manera prestando el dinero y en algunas ocasiones no he recuperado ese dinero. No me digas, ¿por qué? Porque se enredó el cliente de verdad y no lo puedo pagar, lo que sea, y Ay, yo lo ok. presté, pero me causa muchas veces tal angustia el hecho de que se vaya a perder la póliza y que se quede al descubierto, y sé que no es mi culpa, pero al final Sí, entiendo Hay sientes veces- ese peso, ¿no? sientes ese peso, sientes esa responsabilidad, y hay veces que aunque no sea tu culpa, el cliente va a creer que es tu culpa, Sí, o va claro. a sentir que tienes Sí, un sí, sí. nivel de culpabilidad, ¿me explico? Sí, terrible. Entonces terrible. es complicadísimo. La relación es muy, muy Claro. complicada y requiere mucho diálogo, mucha comunicación, mucho explicar en un principio cómo va a funcionar, tener sesiones de año con año al menos para recordar, oye, a ver, tienes esto, tienes estas coberturas, te cubren estas situaciones, porque la verdad es que se olvida, o sea, los Sí, sí, documentos sí. legales que implican un seguro son normalmente, las condiciones generales de una póliza tienen de 50 a más de 100 páginas y la mayoría de los asegurados no leen sus condiciones generales. Entonces, tú como agente pues tratas de decirle de manera general qué vienen esas condiciones generales, ¿no? Porque sentarte a leerlos con ellos, Está cañón. a lo Sí, no, mejor y son imposible. 6 a 8 horas, Sí, ¿no? claro. A revisar el Por lo documento. menos. Entonces, Por lo menos. oye, idealmente todos los asegurados deberían de leer sus condiciones generales, sí. ¿Sucede eso? No. Yo diría que menos del 1% de las personas han leído sus condiciones generales. Increíble. Y para cerrar, Luis, algún día no estarás con nosotros. ¿Cómo te gustaría que te recuerden? Realmente, o sea, lo he pensado, ¿no? Muchas veces y más que cómo me gustaría que me recuerden, como yo lo veo, o sea, si al final no me recuerdan de X o Y manera, no me importa tanto ese lado, sino más bien lo que más angustia me causa es el no haber
tenido el impacto positivo que a lo mejor me gustaría tener. O sea, ¿a qué voy? Yo recuerdo una actividad que había en misiones, en alguna de las misiones en las que me fui, en las que tenías como que morías prematuramente y tenías que como dejar un mensaje a tu familia, a tus papás. Alguna carta, lo que sea. Lo que sea, ¿no? Sí. Y cuando haces esa reflexión de decir, si hoy se cortara tu vida, ¿cómo te sentirías? La frustración más grande que si hoy me dijeras, si hoy se cortara tu vida, ¿cómo te sentirías? No es tanto en cómo me van a recordar, porque creo que mis relaciones con la gente son buenas y creo que me recordarían de manera bonita. O sea, creo que habría tristeza ante mi partida y eso me hace sentir bien, claro, ¿no? Porque quiere decir que tengo buenas relaciones con la gente. Sin embargo, me iría con la sensación de no haber cumplido la misión. Que la misión es algo muy ambiguo, ¿no? ¿no? Sí, claro. O sea, y también la expectativa siempre es mucho mayor a la realidad. Definitivamente, ¿no? O sea, es muy complejo porque tienes las necesidades, digamos, inmediatas, que es, por ejemplo, claro, no, o sea, hoy mi prioridad número 1 es mi familia, yo y mi esposa, ¿no? O sea, el ver que como familia no nos falte nada. Y lo hago en conjunto, ¿no? O sea, digo, no nos metimos al tema de finanzas en pareja, pero Ana también trabaja y vamos codo a codo y le echamos ganas juntos. Y si en algún momento ella puede dejar de trabajar y enfocarse en los hijos, fabuloso. Y si no se puede, yo sé que cuento con ella al 100%. O sea, en ese sentido, o sea, sé que lo que toca ahorita es la familia. Sí. Pero volteo a ver constantemente las necesidades de mucha gente y digo, ¿cuánta necesidad hay? ¿Cuántas cosas frívolas hago yo? ¿O en cuántas cosas frívolas gasto el dinero? Y entonces digo, no he cumplido. No he cumplido porque yo no he hecho lo suficiente para mejorar la vida de otras personas. De acuerdo. Y pudiera ser una tontería, ¿no? Porque, oye, tienes la obligación de hacer algo por los demás, pues pudieras decir, no tienes la obligación de hacer algo por los demás. Tuviste a lo mejor suerte de nacer en la familia en la que te tocó nacer y de tener las circunstancias que te tocó tener, ¿no? Y no te obliga a eso necesariamente a tú hacer algo por los demás. No obstante, yo siento un llamado, por así decirlo, así tratar de hacer algo por los demás, y hoy en día te diría que me moriría triste y frustrado de no haber hecho suficiente. Estoy seguro que no va a ser así, no va a ser así. Bueno, yo espero tener varios años más para poder hacer más por otras personas, porque digo, cada quien tendrá claro qué cosas le generan más satisfacción, pero sin temor a equivocarme, te puedo decir que la mayor satisfacción que yo he tenido en mi vida, y no te puedo decir que tuvo un gran impacto, pero ha sido en misiones. No porque tuve gran impacto, sino porque sentía que estaba teniendo gran impacto. Claro. Hoy en retrospectiva digo, no hice mucho por la gente, pero en ese momento sentí que estás haciendo por la gente. algo también, que no necesariamente darle 1 millón a alguien rico es lo mismo que darle 1,000 pesos a alguien pobre. Claro, por más que suena muy feo el comentario, pero crees que no haces mucho, pero haces muchísimo, con poco para ti, ¿no? Entonces, yo creo que sí, el impacto fue brutal. Pero bueno, para cualquier persona que quiera saber de ti, contratarte, platicar contigo, conocer tus servicios, ¿en dónde pueden encontrarte? ¿Cuál es el método de comunicación, redes sociales? ¿Te pueden pedir mi número a ti? ¿Lo puedo poner? Si lo quieres. puedes poner. Ok. O me pueden escribir. ¿Quieres que lo ponga? Sí, pongo. sin problema, sin Ok. problema. O me pueden escribir en redes sociales. Me encuentran en TikTok y en Instagram como @LuisPatrimonial. Lo vamos a poner. Me mandan un mensaje. Yo prefiero que me manden mensaje por Instagram porque normalmente veo más fácilmente el mensaje en Instagram. Ok. Pero la neta, si me van a mandar mensaje, mejor por WhatsApp, ¿no? Ok. O sea, el número que vas a poner en pantalla, con mucho gusto por ahí me pueden contactar. Y bueno, y si lo que quieren es ver contenido de redes sociales, no necesariamente contratar un producto o no necesariamente el tener si quieren una ver a alguien conversación guapo. conmigo. Si quieren ver a alguien guapo como yo, no sé. Si quieren ver a alguien guapo, hay otras recomendaciones mejores que yo, pero si quieren ver contenido de finanzas personales que busca generar valor, me pueden seguir en @LuisPatrimonial y pueden mandarme también por ahí tips y preguntas de, oye, ¿qué onda con esto? ¿No? O sea, Buenísimo. muchas veces Sí. muchos asegurados me dicen, oye, vi esto,
Claro. Y Yo muchas lo he veces hecho también. eso genera contenido, Por porque hago un supuesto. video al respecto. Claro. ¿no? Y por último, ¿algún último mensaje que quieras dejar al mundo? Dejaría libros. ¿Ok? Uno de los libros que recomiendo mucho en materia de finanzas personales es el que te traje aquí, que se llama La psicología del dinero, de Morgan Housel. Fue mi regalo. Fue el Muchas regalo gracias. para Rodrigo. Creo que es un libro que trata lo más importante del dinero, que es la parte psicológica, no es la parte matemática. De acuerdo. Y te hace ver en qué hay que enfocarnos más y a qué hay que darle menos importancia, por una parte. Otro libro que me parece muy importante, en inglés se llama Predictably Irrational, de Dan Ariely. En español me parece que se llama Las trampas del deseo o Las ventajas del deseo. He visto esos dos títulos, de Dan Ariely. Ese habla también de la parte psicológica en la toma de decisiones financieras principalmente. Muy, muy buen libro. Y otro libro que me parece fenomenal es el de El millonario de la puerta de al lado, que ese es un estudio, ese libro es el resultado de un estudio que hicieron dos doctores, pero doctores porque tenían doctorado, no porque eran médicos. Sí, no médicos, sí. Que hicieron un estudio a lo largo de los Estados Unidos para bancos. Okay. Había varios bancos que querían conocer a los millonarios en Estados Unidos para crear productos orientados a ellos, ¿no? Entonces decían, pues quiero conocer cuál es el psique, qué es lo que los motiva, cuál es el background, cuáles son sus patrones de consumo, etcétera, ¿no? Entonces hacen un estudio en todos los Estados Unidos de millonarios, ¿no? Ajá. Y encuentran varios patrones y varias cosas que caracterizan a los millonarios, y es bastante interesante. Me imagino que el ver son lo que self-made, ¿no? Obviamente. Sí, por supuesto. Tiene que haber algún gente que hizo hambre, la lana. que hizo la lana, ¿no? Pero, o sea, de las cosas que más destacan y que va a coincidir también con el libro de Morgan Housel es, por ejemplo, la frugalidad. La moderación en el consumo es una de las cosas que siempre se repiten en los millonarios en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, creo que son libros que tienen muchas enseñanzas muy valiosas, no técnicas. Claro. ¿No? O sea, no técnicas me refiero a que, oye, suma esto más esto, invierte en tal cosa. No. De acuerdo. Es más hacks de vida para implementar hábitos que van a permitir que lo demás se dé por añadidura. De acuerdo. Pues magnífico. Muchas gracias por estar aquí. Te agradezco mucho tu tiempo, Luis. Con mucho gusto, Rodrigo. Gracias.